Suscríbete a La Panterita. Vení a Bristol y aprovecha la semana de TV y celulares. Una oportunidad única para renovar tu TV y celular, con descuentos increíbles hasta agotar stock, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. TV Win 32 pulgadas HD Smart, ahora solo 18 cuotas de 89.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Son las 11:29. Nos vamos porque ya viene el comandante. Chao, señores. Chao, chao. Que pasen bien. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras, Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oikoité, Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancart, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿cómo te va, Germán? Muy bien, buen día para todos. Víctor. ¿Qué tal? Buen día para todos. Cariño. Señor, buenos días, saludos para todos. Buen día, señor, saludos a todos. Hablamos mucho antes con el presidente de Peñarol, ¿te acuerdan? Sí. O con un directivo. Pro tesorero, secretario. O secretario, sí. En el ojo. Llegamos a hablar bastante. Porque hoy el presidente es Ignacio Rubio, pero era con otro directivo. Porque Héctor Mayá rescindió con Libertad. Camilo Mayá rescindió con Libertad. Y queremos saber cuánto tiempo tuvo Libertad Mayá. Y Mayá, si mal no recuerdo, había llegado en la época de Ramón Díaz, allá por el 2020. 2020 la pandemia y luego se quedó, ya no se movió de Libertad, así que son 3 años y medio. Con el que hablábamos mucho, Jorge Nirenberg, es el secretario general de Peñarol. A lo mejor está o no está. Porque si Nacional lleva 2, ahora tenemos un ejemplo de lo de Galeano, ¿verdad? Sí. Que ya es un hecho, y el de Báez, que ya estaba, su archirrival, Peñarol. Le lleva Mayada, que si bien es cierto, no es paraguayo, él es uruguayo, pero vuelve a su país, sí. Y estuvo en el fútbol paraguayo. Así es. Sí, ¿Y Mayada dónde comenzó a jugar en Uruguay? Danubio. Mayada jugó en Danubio, fue campeón de la Libertadores con River en el 2015. Danubio. Después River, jugó en México, si mal no San recuerdo. Luis y después Libertad. ¿Y cómo anduvo en Libertad? No me figura aquí Libertad. Y al comienzo era titular y después fue perdiendo el puesto, ya sobre el final casi no jugaba. Venía con la chapa de ser exjugador de River mucho tiempo. El último año y medio en realidad hay que decir que jugó muy poco, ya prácticamente participó de los equipos alternativos. El chileno. Sí, exactamente. Díaz. Sí. Pero tú creo que jugó más que Díaz. Sí, vamos a buscar el dato exacto. Nos dio un calificativo de cimiento en partidos jugados en Libertad.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Había dicho en Libertad que ellos nos van a incorporar jugadores, nos había dicho editores, ¿se acuerdan? Sí, exactamente. Y nos dijo acá, cuando vos le invitaste a Garnero, Germán, sí, que estaba sentado en el tabito, nos dijo que 17 jugadores terminaban su contrato a fines de diciembre. Así es. Lo que hicieron con Mayada seguramente ahora la rescisión que se hizo. Claro. A lo mejor iba hasta diciembre, tengo oferta de Peñarol, el jugador no quiere estar parado, y entonces se va, se fue Mayada. De jugar más partidos. Sí, señor. Mayada 44 partidos jugó en total, desde el 2021, 3 años exactamente estuvo Mayada aquí en Libertad, 44 partidos sin goles convertidos. Y este año veo, en realidad, 10 veces participó, 4 como titular y 6 ingresando. Partido de Copa, Camilo Mayada, exactamente. Partido de Copa tenía minutos, donde era en principio la alternativa de Libertad que jugaba. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. ¿Querés hacer el Día del Niño inolvidable? En Universo Electrodomésticos te presentamos las mejores opciones para regalar. Juguetes, tablets, bicicletas y mucho más. Realiza tu compra al WhatsApp 01866322061. Financiación propia, primera cuota a los 30 días. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 11:35. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, así las cosas con relación a Libertad, que juega hoy. Sí, juega hoy ante Sol de América. Ayer nos decía César Castro que Sol de América no pone a los titulares, que va a poner un equipo alternativo, porque obviamente su prioridad es el fin de semana. Claro. Estaba muy disgustado con lo que pasó el fin de semana César Castro con el arbitraje de Juliadosa. Y aquí miro la lista de convocados de Libertad. Eso que tiene cierta ventajita, se puede decir, de puntos. O sea, no es que está muy apretado. Es cierto, cayó, pero prioriza el ascenso. Eso es la lo que pasa es que perdió de local un partido clave con Santaní, sí, y le dio vida a Santaní. Cambiaba si ganaba, ahí sí, por allí otra mentalidad. Hoy y está Libertad 5. Un equipo mixto por lo que veo, porque concentra a Martín Silva, está Iván Piris, Barbosa, Espinosa, Ernesto Caballero, Lorenzo y Roque. Pasa que tiene un plantel bastante... Pero el mix de Libertad también de nombres. es titular, claro, totalmente. Y después los otros son juveniles o son... Iván Ramírez, está Luis Cardoso, Cristian Riveros. Van a tener minutos de William Mendieta, Merlín. Sigue siendo un equipo top. Felicitaciones. Bueno, yo quería hablar unas palabritas con ustedes. Espero que hayan dormido bien. Yo no pude hacerlo mucho. Estuve recordándome todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos pasado para llegar hasta donde llegamos. La verdad que estoy orgulloso de todo lo que han hecho, todo lo que llegamos, todo lo que hicieron, contra todo lo que pasamos. Pero mira que hay equipos que sufrió adversidad del nuestro. Hay que sufrimos muchas cosas. Un club con 60 millones de dólares, 16 demandas juntas en todo el contrato. Todo nuestro equipo, gran parte se lesionó en el año. Gran parte lesionado. Y muchas veces me preguntaba yo mismo, ¿por qué, Dios mío, todo tan difícil? ¿Por qué todo es tan difícil? Hasta que le preguntaba a un amigo, un sacerdote, me dio una respuesta sabia. Me dijo, porque ustedes pueden. Porque ustedes pueden. Las pruebas se le dan a los más fuertes. Y señores, pero hoy les quiero decir que creo que llegó el día. Llegó el día de hacer algo diferente y extraordinario. Nos toca otra vez el más difícil. Otra vez en nuestro camino, el campeón, el millonario. Otra vez en nuestro camino, voy a decir, lo más difícil. Entonces voy a decir, llegó el momento de la memoria. Este niño compañero, ese antes del partido, después contra Flamengo fue. Antes, supongo que es antes del partido. Es la charla. ¿Y este dónde está él ahí? ¿En qué lugar, ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Este dónde? Este es Miguel Cardona.
del club en una charla. La Villa, en alguna sala de la Villa. Sí. Esa es la concentración de Olimpia, en la Villa. Este es él. Y sí, ahora le llamé a Cardona. Le puse, bueno Miguel, ¿podemos hablar en entrevista? Estimado, digo tal cual, porque a lo mejor no sé ni quién soy, ¿verdad? A lo mejor no tiene registrado el número. Hoy no voy a hablar, estoy con gestiones bancarias para pagos. Y después escribo otra vez Miguel Cardona. En esto no se puede fallar. Y creo que una de las cosas que siempre hemos hecho bien. Y firma Miguel Cardona. Si quieres dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Casa Central, San Lorenzo, 4 Mojores y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Está de cumpleaños Roque Cudilla. Está de cumpleaños Roque Santa Cruz. También le escribí a Roque Santa Cruz. Consulté primero. Pues no quiero... Está concentrado. Claro, juega en Copa. Juega en Copa. 42 años, Germán. ¿Vos los cuántos años te fuiste? 42. ¿Verdad que los arqueros duran más? Sí. Sí, hay casos de que son más longevos. ¿Verdad? Sí. En la portería. Sí. Pero como yo siempre dije, el fútbol no es matemática. No hay una cierta edad que vos decís, bueno, está acá. Pero los arqueros duran más. Pasan, sí, otros menos, han dejado menos. Más jóvenes. 42 años, Roque Santa Cruz sigue jugando. El tema es cuando dejás de disfrutar, ya está. ¿Vos dejaste de disfrutar? Así mismo. ¿Cuando te hicieron un gol que no era gol? No fue es decir, no, te echó un gol medio tontito y vos dijiste, a la puta ya me tengo que ir. Uno vive y convive con el gol, o sea, cuando pasan otras cosas. Y todo evoluciona y tenés gente que te involuciona y ya está. ¿Y por qué te fuiste? Por eso, el año pasado fue complicado, lo de mi papá, no estaba disfrutando. Y perder el padre fue muy duro para mí. Y te fuiste por eso. Ya no estaba, ya fue un impacto emocional muy fuerte. El año pasado ya lo veía que ya no estaba disfrutando el día a día. ¿Y para qué hacer algo que no disfruta? Cierto. No pasa todo por la plata. No pasa todo por salir en algún lugar, ¿no? Cuando no disfrutas las cosas no las haces con gusto, ¿no? ¿En qué equipo vos jugabas? Y en Recoleta ascendimos de la B a la intermedia. ¿Cuántos partidos jugaste en Recoleta? Poco. ¿Ya no estabas? No, porque me la pasé más en Argentina que no, por eso digo, ya no estabas. Sí, así mismo. ¿Y quiénes compañeros de Recoleta quedaron ahora? Y quedó Loco Vareiro. De los titulares, poco, porque trajeron mucha gente nueva. Loco Vareiro, Perruchino, Luis Vidal, que era presidente y jugador. ¿Y qué tal como jugador? Un gran presidente. Muy bien. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal de beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Queríamos hablar con Amado Pérez Castillo, el tío de Marcelo Pérez. ¿Cómo debe estar Marcelo Pérez cuando él escucha, verdad? Niño compañero, es la oferta que tiene. Por eso le pregunto a Germán, dice, no todo es dinero, pero el paso futbolista tiene que aprovechar. Claro, somos buenos. ¿Sabe que se quedó y iba a ir al fútbol brasileño y dijo, esa plata no necesitamos, no queremos? Brites Román, Félix Brites Román. Él en su mejor momento goleador de Cerro evitó la transferencia. En el año... ¿En qué año? 87. ¿Vos qué edad tenías en el 87? Menos 5. ¿No te acordás? No. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota de $269 o contado $19,990, Sportage, cuota de $299 o contado $24,990, financiación propia del Grupo Garden, elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. ¿Cómo te va, Amado Pérez Castillo? Muy buenos días, bien. ¿Cómo andás, Amado? La verdad que bien, ahora estoy acá en Manamburé festejando el Día del Niño, que es mi club, que nací ahí, que jugué, que el 16 de agosto de Manamburé, club donde también jugó mi sobrino Marcelo Pérez. Y queríamos hablar de él antes, ¿vos de Cerro te fuiste a Vélez o de Sol? Sí, en Vélez yo me fui esa noche cuando salimos campeones de América con la selección paraguaya. Sí. Esa noche a las 3 de la mañana me comunicaron que el presidente de Vélez Petraca, que estaba interesado por mí,
y nos fuimos con el presidente, que en ese momento que era Oscar Gianni, y hablamos esta misma noche se arregló para irme a Vélez Sarsfield. Te fuiste con Oscar, con Gianni, Luis Oscar Gianni. Sí. El papá Gianni. de Carlos Gianni. Sí, sí. Amado Pérez Castillo, ¿cuánto tiempo tuviste en Vélez? Yo jugué ahí 1 año, 8 meses por ahí jugué ahí. La verdad que para mí es un modelo el equipo de Vélez Sarsfield, como acá también en Sudamérica, porque los equipos que así nunca le dio un peso a su jugador, que como Vélez Sarsfield es una instalación hermosísima, como la instalación de Sudamérica. Yo creo que los jugadores que se van del fútbol argentino, como le estoy hablando constantemente a mi sobrino, que es una vibra para él, ahí puede saltar a Europa. Está bien, jugaste en Vélez y ahí te pusieron el doble apellido. Te fuiste como Amado Pérez y te pusieron Castillo, Amado Pérez Castillo. Y la verdad que sí, que a mí yo me fui como Amado Pérez y ahí que usaba el apellido de la madre. Entonces ahí me dijeron Pérez Castillo. Y fuiste velocista. ¿Cómo? ¿Vos jugabas carrera de velocidad? ¿Cómo es la que me dijiste tú? Carrera de velocidad, ¿quién llega primero a la meta? La verdad que sí, que a mí nunca me pasaba, porque yo hacía 100 metros, 10, 30, 10, 15, así hacía el 100 metros el llano. ¿Y se apostaba, Pío? ¿Apostaban por vos? La verdad que sí, que antes yo, acá en Luque, yo jugaba carreras, nomás jugué con un caballo y le gané a un caballo, y esa vez me dijeron, hasta me hicieron Suzuki de todo, me dijeron los periodistas acá en Asunción. Y vos, Amado Pérez. Mi profesión era jugar carreras nomás acá en Luque. No, y acá me llevó que está destinado que al derecho de Sudamérica, que me acuerdo en esa época me compró por 5.000 guaraníes. Y me fui a jugar, estuve jugando en cadete 6 meses, después ya me hizo subir ya a nivel día en la primera división. Y por eso, un grande jugador en ese momento. Claro, con Amado Pérez, que nos acordamos de vos, gran velocidad, extremo, pique, es difícil pararte, Amado, a la velocidad que tenías. Acá mi sobrino te va a saludar porque está conmigo acá. Héctor, León. Perdón, Marcelo. Acá le voy a pasar. Bueno, listo, ya no quiero hablar Hablamos con él. Bueno, ya digo, ya hablaste mucho, viejo. Marcelo. Hola. ¿Qué tal, Marcelo? Todo bien. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Y te estaba hablando, estamos con tu tío, Amado Pérez, nos estaba contando anécdotas de su excelente carrera, primero velocista, veloz, Sol, Vélez, Cerro. Contanos cómo está vos, porque mucho se habla de lo que podría ser una transferencia, Marcelo. Sí, así es. Yo la verdad estoy muy bien, gracias a Dios, y el tema de la transferencia, eso yo no estoy manejando eso. Estoy dejando que se encargue mi representante y eso. ¿Y quién te representa? No sé nada. ¿Quién te representa? Renato Vitar. Renato Vitar, con Paraja. Sí. Y ellos te comentaron algo, mirá que hay interés de Independiente, ya habla de Argentina, hay otras ofertas. ¿Cómo te sentís vos? ¿Querés más concentrarte en Luqueño y después que te digan, o vos preguntás por iniciativa propia cómo anda la cosa? Sí, Renato Vitar me comentó la transferencia de eso, pero yo ahora estoy enfocado en Luque y eso, si sale. Está pasando un gran momento, Marcelo. Sí, así es, gracias a Dios, estoy marcando otra vez nuevos goles y me está yendo bien. Y te está yendo bien. Está completando lo que vos querías como futbolista, pensaste este momento, como se dice, fue todo muy rápido tu presencia en primera división para el interés en el exterior, Amado. Perdón, Marcelo. Y sí, la verdad que uno siempre sueña con una transferencia. Pero y siempre uno trabaja para eso. No, por eso te pregunto, y hay momentos y momentos, y vos sabrás el momento. Dice Daniel Rodríguez, el presidente, queremos transferir el 50%, no todo, si es posible en la Argentina pago al contado. Eso te habías enterado por las entrevistas al presidente luqueño, Marcelo. Sí, estoy escuchando toda la entrevista que hizo el presidente. ¿Y qué te hace pensar? ¿Vos querés que es momento de irte o no? Y yo me siento preparado para irme, y si se da la posibilidad.
Contanos tu comienzo, Marcelo. ¿Dónde comenzaste a jugar al fútbol? Yo comencé en la escuela de fútbol acá en mi barrio, Maramburé, Luque, la escuela de fútbol 16 de agosto. 16 de agosto. ¿Y de ahí te fuiste a...? Sí. Y de ahí me fui a la escuela de fútbol de Libertad. Me fui por un tiempo, 6 meses creo que me fui. Sí, 6 meses más fui y de ahí ya vine a Luque, al inferior, a la sub-14. ¿Quiere decir que de la sub-14 estás ahora en Sportivo Luqueño? Sí, de la sub-14 que estoy en Luqueño. Y algo más, Marcelo, habitualmente arriba, en el ataque frontal, ¿o jugaste en otros puestos? No, siempre fui centro delantero. Siempre fuiste centro delantero, siempre. Sí. Y con sí, goles. Siempre. Vos sabés que al 9 se lo mira para el gol, al centro delantero se lo quiere para el gol. ¿Cómo? Que al centro delantero se lo quiere para el gol, Marcelo. A todos los 9 es gol, al 9 es gol, así es. Sí, así es. Y bueno, y estás haciendo goles, pasando un gran momento, Marcelo. Sí, gracias a Dios, sí estoy pasando por un buen momento ahora. Gracias a mi compañero también que gracias a ellos estoy prácticamente donde estoy ahora. Está muy bien con Marcelo Pérez, compañeros. Sí, Marcelo, justo hablábamos con tu tío recién, por eso te quiero preguntar, ¿qué te recomienda, qué te sugiere él, qué te va diciendo con este crecimiento que vas experimentando en tu carrera? Y siempre me habla, me dice cómo debo jugar o cómo tengo que manejarme, eso. Y él está entusiasmado también con esta posibilidad de que vayas a Argentina, teniendo que él pasó por ahí en su momento, conoce lo que es el mercado argentino. Sí, así es, está ilusionado también conmigo. Germán Cafa. ¿Y qué te dice tu representante? ¿Que te concentres en Luque o ve como una buena posibilidad de ir al fútbol argentino por todo lo que significa a nivel de ir al fútbol argentino? Y él me dice que no me preocupe, que él se va a encargar de todo. Que yo me enfoque en lo mío ahora. Pero él no te dice, fíjate que hubo una buena oportunidad, la podemos analizar, o te dice, no, tranquilo, dejá, no piense en eso y enfocate al 100% en Luque. Sí, obviamente me dice que es una buenísima oportunidad, pero tampoco quiere que me concentre ahora. Está bien. Lo mejor para vos, Marcelo, y pasame con tu tío Amado Pérez Castillo. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Quiero hacer una pregunta, Amado, para cerrar. Amado. Hola. Amado. Sí. Una anécdota nomás para cerrar la charla y agradeciéndote que la posibilidad de hablar con Marcelo, deseándole lo mejor. Okay. ¿Vos te acordás cuando llegaste de Buenos Aires? Como te dije, estamos festejando el Día del Niño acá, que siempre le regalamos a los niños de Maramburé, y estamos acá en eso, por eso hicimos una fiestita acá en casa, en la quinta, y estamos y estamos toda la familia acá. Regalándole a los niños en su día, en Maramburé. Sí, Maramburé, lo que 16 de agosto. Brillante. Como yo salí de acá y mi sobrino salió de acá, entonces, y siempre hacemos nuestro día, una fiesta así para los niños. Pero el 16 de agosto no hace más baile como antes, ¿verdad? Antes hacía más bailes. Sí. Y el 16 de agosto que juega en la Liga Luqueña. Sí, yo sé, por eso te preguntaba. Sí, Sergio Pérez Castillo, mi hermano que está en el cielo, ahora que es capitán, es siempre acá el presidente del 16 de agosto, y ahora quedó hermano de mi sobrino. Brillante, hay mucho amor, sí. Hay mucho amor, Amado Pérez Castillo. Ahí estamos viendo el regalo. ¿Y quién es el niño? Marcelo Pérez. El mismo Marcelo Pérez está regalando a los niños en Luque. Sí, Marcelo también está acá, como te dije, estamos todos acá. Bueno, lo último que te pregunto. Yo creo que si le sale la transferencia a mi sobrino, que es Marcelo Pérez, yo creo que sí, para el bien de él, porque ahí en el juego argentino hay otra cosa. Claro. Ahí puede saltar a Europa. Don Amado y... Pero no sé qué pasa en su fichaje, porque acá el presidente parece que está... no le quiere dar, me parece. No, lo que quiere, Amado, discúlpame niño, es transferir el 50% del pase, no el 100% a la Argentina, Amado. Sí, a 50% nomás lo que quiere llevar, que el Luque quiere vender, y sí. Aceptó toda la oferta que el luqueño le dieron a ellos aceptaron. Pero igual está creando problemas el presidente deportivo luqueño. ¿Por qué crea problemas? Dice que quiere un equipo europeo, pero el que está ahora pues el fútbol argentino, y pues, como yo le dije que esa es una habilidad tan grande para él. Y es independiente. Yo sé que es el fútbol argentino. Cuando hablas de la oferta formal, es Independiente de Avellaneda, ¿verdad?
y Huracán. Hay 4 equipos que está constantemente hablando con mi sobrino, el presidente, el técnico, los dos están hablando con mi sobrino. Ayer le llamó el presidente de Huracán, el técnico, también los independientes y así está. El técnico de Huracán también le habló con Marcelo. Sí, personalmente habló el presidente de Huracán y el técnico le llamó que quería contar con él. El presidente y el técnico de Huracán. Sí. Y contanos sí, a mi sobrino. ¿Y qué le dijo Daniel Rodríguez? Esto es nuevo, ya hablaron con el jugador. Los primeros momentos el Deportivo Luqueño dio una cifra y cuando vino la oferta que aceptaron, entonces ahí cambió otra vez el Deportivo Luqueño y ahora vino lo de Independiente. Porque el Luqueño pidió $800,000 por su 50%, y ahora Independiente vino ofreció $1 millón. Y igual está dando la vuelta, y yo no sé qué es lo que quiere, por eso yo le estoy diciendo, parece que hoy llega el empresario de Argentina, acá en Paraguay. El empresario de Marcelo. El pase de Argentina cierra mañana. ¿Quién llega? Que cierra mañana. Se cierra mañana el libro de pases. Se tiene que solucionar entre hoy y mañana. Se amplió. Se extendió, y sí, se extendió hasta el fin de mes. Claro. ¿Y quién llega esta noche o mañana? Parece que también le puede anotar y después de los 15 ya le puede ir de sus pases, pero mañana cierra el libro de pases al fútbol argentino. Don Amado, discúlpeme que lo corrija. Mañana cerraría, pero se extendió hasta fin de mes, así que quédese tranquilo por eso. Hasta fin de mes tiene tiempo para fichar. Sí, por eso es que así le dijo el Luque, está creando problemas por su pase. Le digo, toda la oferta que Luque primero hizo $800,000 por un 50%, después alzó $1 millón y le aceptaron otra vez y hasta ahora no está para el paso. ¿Qué? Le dijo, bueno, le voy a decir a mi abogado para que hable con ustedes, le dijo y que le iba a comunicar y le quería llamar, pero nunca le llama. Y por eso viene el empresario, hoy llega acá en Paraguay. ¿El empresario de? ¿¿Paraja o Vital? Paraja, el empresario de mi sobrino. A Paraja. Y ahí le va a decir, vos te vas a reunir con Paraja. Él es empresario. Sí, un segundo, Amado Pérez. Vos le vas a decir, vos vas a formar parte de la reunión, vos por iniciativa, ¿le llamaste a Daniel Rodríguez o vas a hablar directo con el empresario? Familia, por eso yo le dije, con Paraja hace poco nomás que firmó, hace 8 meses para que firmó otra vez, y no le está ya libre. Porque yo le decía lo que hago antes, nomás los pocos tiempos que iba a estar en Luque, pero Luque hablaba que no hay problema cuando hay una oferta que le iba a dar, y se fue a firmar con Luque 4 años, pues. Ahí viene el problema, y ahora el presidente de Luque se está haciendo del oso que... Y vos hablaste... Y hay oferta concreta que equipo que es Huracán y Independiente. Vos, Amado, hablaste con Daniel Rodríguez, el presidente. Esto que vos nos estás diciendo a nosotros, ¿le dijiste a Dani Rodríguez, al presidente? Y sí, ahora por ejemplo le está esperando porque dijo que iba aquí junto a mi hermano, que es el papá de Marcelo Pérez. ¿Y qué dice tu hermano? Y ahí le va a exigir para que le dé, porque ya te di, como te dije, primero ellos pidió 800,000 por 50%, después pidió 1 millón y también le aceptaron, pero hasta ahora pues no ha pasado nada todavía. ¿Sabes lo que pasa, Amado? Decía Daniel Rodríguez que no quieren cuotas, quiere al contado mejor. El dinero por el 50%. Tiene cierto temor que se atrase si es en cuota, como es el mercado hoy día argentino. Eso nos dijo el presidente. Y 50% pues para mí a todo $1 millón es mucha plata. Sí, pero la forma de pago. Ahí mi sobrino puede saltar, irse a Europa, porque yo creo que él va a llegar. Como le dije yo al presidente Luque la última vez que hablé con ellos el 18 de diciembre por ahí del año pasado, que mi sobrino va a llegar y que imagínate, estaba cobrando 8 millones a un jugador de primera. 8 millones le estaba pagando. 8 millones por mes. Y hace 2 meses para cuando vino un equipo ya lo que le quiso llevar, él le llamó y se fue y le dijo que iba a estar a 20 millones su sueldo. ¿Subió? Pero ¿A cuánto subió? Primero no puede ganar 8 millones mensual. ¿Ahora cuánto gana? Y 20 millones le dijo que él mismo, el presidente, que le iba a estar, eso no le pregunté todavía, ahora
justo debía hablar con mi hermano, porque estamos toditos con la familia festejando 16 de agosto. Bueno, lo que vos decís, Amado Pérez, que lo querés que se vaya, que considerás importante $1 millón, que Luqueño reciba su parte, el jugador, por el 50% del pase. Yo creo que sí, Arturo, porque como te digo, para el fútbol paraguayo, $1 millón, para mí además que él se va a hacer el jugador ahí recién en Buenos Aires, en Argentina. Ahora acá te imaginas, no te digo que Luque no tiene equipo, pero Luque, como yo veo, no le veo como para que no tiene un jugador que le puede pasar en Argentina, va a tener jugadores buenos a su lado. Yo creo que ahí va a rendir mucho más que está viniendo acá. Bueno, y todo lo que está diciendo... está mal, yo le veo mal a Deportivo Luqueño. Yo estoy viendo todos los partidos a Luque y no le veo un equipo así que va a aguantar todo el torneo. ¿Y vos crees que va a ser transferido cuando venga el representante a hablar, charlar? Te repito, Amado, lo que nos dijo el presidente... Sí, que tienen que ir transferidos, Arturo. Sí, yo te entiendo. Es la tercera vez que se está queriendo llevar y hasta ahora está San Luque. ¿Sabe lo que pasa, Amado? Yo creo que tiene que salir. Este es el momento que mi sobrino pueda salir del Deportivo Luqueño con buena plata. Bueno, el tema es la forma de pago, Amado. Esa es la razón. Según nos dijo el presidente. Forma de pago. Yo creo que eso se va... No, pero acá pues yo escuché que dijo el presidente que les queda $200,000, después 400 y 400. No fue así. Porque lo que a mí me dijo mi sobrino ayer, y que habló con el empresario, dijo que le quiso dar $800,000 y después el fin de año $200,000. No te sobra. 800 ahora. Bueno, así es lo que ayer le dijo el empresario a mi sobrino. 800 ahora. Ofreció todo completo. ¿Y qué club es que ofrece $1 millón? Porque Huracán, el técnico Huracán que está estrenando en Chile, que es Martínez, que está ahora en Huracán, él le llama a mi sobrino, ya que esto está empezando desde el viernes, ya que le está llamando. Que quiere contar con él, porque el domingo empieza el campeonato. A Diego Martínez. Ya te digo, ahora alcanzó también la oferta de que hizo Independiente y yo creo que en este día, hoy o mañana, pues ahí se va a solucionar eso, Arturo. Está muy bien. Estos son los deseos tuyos. Sí, Marcelo Pérez va a ganar crecimiento futbolístico en la Argentina. Puede viajar a Europa, transferido a Europa. Es lo que vos estás sintiendo, Amado, y querés que se va a dar. Yo te digo, Arturo, que como yo llegué en la selección paraguaya y salí campeón de América con la selección paraguaya, yo sé que mi sobrino Marcelo va a llegar en eso, porque yo te digo, ya si se va al fútbol argentino, va a jugar mucho mejor que está jugando acá. Y bueno... Yo quiero que por ahí esté en la selección paraguaya y que sale campeón alguna vez, pero después nosotros el campeón de América. Me acuerdo. Y bueno, Amado, lo mejor para vos, para la familia, y vamos a ver a tu sobrino si es transferido ya en los próximos días, si Luqueño satisface la oferta, cómo es la forma de pago. Así que un saludo al aire. Gracias, Amado Pérez, gracias. Gracias, Arturo, gracias. Cuando guste. Gracias, Amado Pérez Catillo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, UCB, Yala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL, Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Contó todo, Amado Pérez. Sí, contó todo. Sí. 800 y 200. El técnico de Huracán y el presidente le llamaron. Sí. Llega Paraja hoy o Vitar para hablar sobre el tema. Sí. El jugador dice correctamente, compañeros, estoy concentrado en Luqueño porque sí, tiene que decirlo. Pero Germán, que estuviste en varios clubes, vos sabés lo que es un presidente. Yo coincido mucho en lo que dice su tío. Es el momento y ahí va a mejorar muchísimas cosas más. Obviamente que después pasa para la parte económica, contractual. Como también se entiende el lado del club, el aval del club argentino. Exactamente. Hay que enviamos el pase del TMS y qué pasa después, ¿quién nos da la garantía de nosotros? Tiene que ir a FIFA, anda a hacer cuánto. Pero esta llegada de Paraja ahora yo creo que puede ayudar. Porque él está... Hay que ver. Si hay seguridad de pago, yo creo que es el momento para... Porque anteriormente llegó por otra vía la oferta y ahora lo de Independiente. Los Huracán habría que ver si cuál de la oferta es la que está... Pero estamos hablando del mejor jugador de Luqueño. Sí, sin duda. No solamente haciendo goles.
Sin duda. Incluso ayer lo catalogó el presidente como la joya de Luqueño en este momento. Es el que tienen mayor esperanza. Así es. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas desde 10,5% hasta 60 meses de plazo, visión, más digitales, más humanos. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Situación de Robert Rojas, quiere cobrar en dólares, pero Vélez le ofrece el pago en pesos. Si le podés llamar al colega Gelardo. La forma de pago. Sí, y ahora toma fuerza lo de Tigre. Está viajando Cerrati a la Argentina para cerrar lo de Tigre. Eso le hace dudar al defensor. Tigre Argentina. Sí. Allí a estas horas y la gente que cubre Tigre y mejor que cubre River y también Tigre, en ESPN están hablando que es Tigre, el equipo que está hoy por encima de Vélez. Para hablar con colegas de Tigre, a un dirigente de Tigre, es lo que hace dudar al defensor, que en las próximas horas comunicará su decisión. Desde River tiene todo acordado, solo falta la respuesta al jugador. ¿Y le vas a decir lo mismo, Tigre? ¿O vos decís que le vas a decir estamos pagando dólares? No, es difícil. Es difícil. En dólares Boca y River te puede llegar a pagar hoy en día. Lo demás es difícil. Para hablar con el papá. Nicolás. ¿Sí le llamamos a nuestro corresponsal? Sí. Nicolás Rojas. Decidí bienestar y certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. por chiquearse. Agranda más todavía esa confianza, esas ganas y las probabilidades para jugar una buena clasificación. También 2 partidos parecidos seguramente que se van a dar contra Fluminense y intentar pasar de fase también. Profe, antes de llevarte al partido de Fluminense, que sí también nos gustaría conocer un poquito más la planificación que va llevando, los estudios que sí nos consta que lo vienen haciendo con tu cuerpo técnico al equipo brasileño. Recién hablabas y decías, no es un discurso, pero necesito que no cambiemos de chip, porque la cosa va partido a partido, todos son relevantes, tanto el campeonato local, por el acumulativo principalmente, y por de alguna manera dar una lucha hasta el final en este campeonato, y así también por la Copa, por supuesto. Te cito algunos nombres nada más que tienen mucho que ver con lo que te quiero concluir. Ramón Martínez, Walter González, Facundo Bruera, el propio Tucu Salazar, futbolistas que venían teniendo pocos minutos, otros saliendo de las lesiones, pero cuando entran a jugar se nota que hay un sentido de pertenencia con la institución y con el equipo. Entonces, para mí, y es algo muy, muy mío, seguramente da cierta satisfacción de la elección que hagas, te responden dentro del campo de juego, y ahí también está la lucha sana por buscar un lugar en el equipo. Sí, totalmente. De esos 4 nombres que diste, con 2 es más fácil, digamos. Walter ya trabajó con nosotros en 2015, Ramón cuando llegamos a Guaraní estaba en reserva y pedimos que volviera y estuvo jugando en ese tiempo con nosotros, o sea, sabe nuestros modos, nuestra forma, nuestros gustos, nuestra manía, digámosle, y necesitaba jugar seguido. Sus cualidades, todo el mundo, las cualidades de ellos, todos saben, y en relación a Tuco y a Facundo fuimos teniendo con Víctor mucho cuidado, porque volvía después de mucho tiempo. Ya lo necesitábamos, pero no queríamos ser injustos en la parte humana, tipo solamente por necesitarle deportivamente tirarlo a los Leones, porque venía después de mucho tiempo sin jugar. Fue cargando un poco ese tiempo de minutos y ahora cada vez está mejor. Y Facundo es fundamental en dentro de la estructura de juego, o por el tipo de disputa a veces que se tiene, o por las variantes que se necesita de acuerdo a los rivales que enfrentamos, y está teniendo un presente excelente. Francisco, fue publicada en los medios, en las redes sociales, en realidad la charla con el repaso táctico, la charla motivacional también antes del partido por la Copa. ¿Esto es así siempre? ¿Uno como entrenador se va guardando también charlas para momentos más especiales? ¿Cómo se va manejando en torno a eso? Bueno, nos encontramos en el momento que llegamos, todos nos colaboramos en esa parte, ¿no? Desde el propio presidente, las personas encargadas en el club de esa situación, los psicólogos que están ahí individualmente o colectivamente,
Ayer eso me mostraron, yo no sabía que se iba a publicar, pero vi ahora que se publicó. Es prácticamente un procedimiento, creo que tienen todos los cuerpos técnicos, todos los entrenadores. Hoy se ha vuelto un poco moda mostrar eso que antes era improbable, ¿no? Que antes ni se filmaba y ahora se filma y a veces se muestra, especialmente cuando se gana, ¿verdad? Entonces, claro. vi eso ahí esta mañana, pero realmente en ese aspecto todos están haciendo una gran tarea como tiene que ser, ¿no? En el día a día, cuerpo técnico, insisto, el presidente, sus allegados, las personas alrededor del presidente en la función, Carlos, Aitor, todas estas personas cerca nuestro también, que estamos trabajando muy de cerca como debe ser, dan sus tips, su colaboración y su conocimiento y su experiencia, especialmente para este tipo de situaciones, y no queda a cargo de una sola persona. Y ese tipo de charlas sirven muchísimo, Chiqui, ¿no? Vos que, digo, la experiencia también como jugador, ¿es verdad que te puede hacer ganar o no un partido, una charla ahí previa al juego? No, ganar no sé, pero de que ayuda a alertar y recordar, porque uno se pone un poco de vuelta, no sé, 25, 30 años atrás, y a veces se necesita porque te distraes, porque te olvidaste o porque dijiste sí y después había sido que no te diste cuenta, dijiste sí solamente por decir sí. A veces hay esos casos también. Entonces toda vez que hace un recordatorio o se insiste sobre un cierto factor ahí, es importante. Y en el plantel también hay liderazgos muy fuertes, algunos con la palabra, otros con el ejemplo, que ayudan a cerrar ese círculo que se necesita en la parte mental, ¿verdad? Profe, hablaste de liderazgo y indudablemente en tu plantel tenés mucho. En materia de líder positivo, por supuesto, en todos los casos, demostrando cuál es el camino a seguir, que tiene mucho que ver con la línea que ustedes pretenden. A Derlis González lo conoces desde muy chiquito, de sus primeras armas jugando al fútbol. Hoy te volvés a encontrar con Derlis González en esta nueva etapa en el Olimpia. La ansiedad que ha de tener Derlis con esta presión que se suma de la gente, de querer ver, también una opinión mía, al mejor jugador del fútbol paraguayo actualmente, y es un símbolo importante para el Olimpia. ¿Cómo haces con Derlis para controlar esa ansiedad y para no exponerlo futbolísticamente? ¿Y cuándo va a volver? O sea, te hago toda esta serie de preguntas, pero puntualmente el nombre es Derlis González. Yo creo que ahí es un buen factor en relación a lo mismo que dije de Ramón y de Walter. Derlis nos conoce mucho y nosotros mucho más a él, ¿verdad? Lo conocimos casi un niño. Esto dice Chiqui García, vamos, ahora NPI, habla Jubero NPI. Siempre teniendo claro cuáles son nuestros objetivos y también estando muy cerca de todo lo que acontece en el club. He podido ver todas las categorías, todos los equipos desde la categoría sub-14, sub-15, sub-16, 17, 18, 19. Hemos estado viendo los jugadores, todos los partidos de la reserva, obviamente todos los partidos del plantel principal, acompañando al plantel principal en el día a día y bueno, desarrollando un poco lo que a mí me gusta, ¿no? Que sobre todo me siento muy identificado con esos procesos que sobre todo buscan un poco potenciarlo, todo lo que es aquello, potenciar a los jugadores jóvenes, potenciar a los jugadores de la casa y desarrollar proyectos y programas para facilitar un poco a los jugadores jóvenes el acceso al plantel principal. Ese es un poquito uno de los objetivos, ¿no? La verdad que es un campo que me apasiona, el tema de desarrollar los proyectos, de la formación de entrenadores y sobre todo lo que buscamos es en general crear una estructura sólida y marcar una línea de trabajo en lo deportivo que vaya desde el plantel principal hasta las categorías formativas, y
como decía, pues bueno, uno de los objetivos principales es que cada vez tengan más presencia. Vamos ahora nuevamente a chequear si gentileza Tigo Sport. Uno de los dos va a jugar. Los dos tienen cargas parecidas. Facu viene jugando más seguido. Capaz que se turnan ahí durante el partido, pero uno de los dos va a arrancar. Y el resto, Chiqui, de la base, es decir, ¿es guardar un buen porcentaje de los que habitualmente son titulares? Sí, me habían preguntado eso en la conferencia. Seguro va a jugar un equipo parecido, no igual, pero parecido al que jugó contra Guaraní, ¿verdad? Chiqui, te quiero llevar por el tema de Alan Cano. En su momento se había mostrado, de hecho lo sigue haciendo, con muy buenas condiciones. Es el típico cara dura, que no tiene miedo, no sé si forma parte de su esencia o se quiere mostrar, y lo está haciendo de muy buena forma. Y es elegido también por vos habitualmente no solamente para ocupar el cupo del reglamento del sub-18, sino lo está haciendo, me parece, de hecho creo que lo dijiste públicamente, por el juego que te puede llevar a presentar. Alan Cano es un gran proyecto que tiene el Olimpia, ¿no? Sí, yo creo que estás muy cerca de ser una realidad, ¿no? Al menos por poco tiempo que lo conocemos, lo que más... existe mucho eso en el ambiente del vestuario, cuando los más grandes ahí te hablan de un mismo jugador, hay que parar la oreja, ¿verdad? No había pasado eso en Cerro, me acuerdo muy bien con Alexis cuando iba a jugar hacer su primer entrenamiento, y los mangos así estaban viendo el de afuera y hablando de él, ¿verdad? Es la misma sensación que tenemos con Alan. Hoy tenemos solo dos dentro de la exigencia. El otro es Pablo Rivero, que es un mediocampista, un volante, que todavía no lo usamos, y ahora desde hoy estamos alzando uno de categoría más que dimos en ese entrenamiento que te dije, para tener 3 ahí como mínimo y no sufrir ningún tipo de dificultad y a las apuradas alzar a alguien sí que esté acostumbrado ahí al día a día, ¿verdad? Y sí, él está, así como dije, para el clásico. El clásico especialmente jugó por características, porque necesitábamos a alguien como él, por eso jugó de delantero, de segundo punta, que sabe hacerlo también. Pero donde creo que se maneja mejor es jugando de extremo por izquierda, ¿verdad? Sí, porque maneja, me parece bastante bien los perfiles, hace buenas diagonales y es el típico cara. Y es eso que vos decís, no tiene miedo, encara. Pero acá, profe. Sí, ponemos una comparación así, es un Romeo Benítez grande, ¿verdad? Y de esa característica. Yo no lo conozco a Romeo día a día, pero Romeo es alguien que uno lo ve y te parece que te va a encarar siempre, ¿verdad? Sí, que no se achica. Ahora te quiero llevar al juego de Fluminense, porque sabemos que el tiempo es corto y que nos toca charlar con vos, profe. ¿Qué tanto puede cambiar Fluminense y Flamengo? Indudablemente son planteles distintos, pero digo, por la instancia, es cuartos de final. Olimpia ya mostró, ya dio un mensaje no solamente a Brasil, sino al continente, mostrando un poco su historia, pero mostrando más que nada su actualidad, dejando fuera a Flamengo, plantándose bien en el Maracaná y dejando los puntos y goles en Asunción. ¿Cómo imaginás que se puede llegar a presentar este partido ante Fluminense, profe? Y hay que preparar el corazón otra vez. Va a ser tanto cuanto más duro como contra Flamengo, con características diferentes. Es un equipo trabajado un poco de manera distinta, pero con algunas cuestiones parecidas. O sea, hacen movimientos que Flamengo hace en otros sectores, tiene más especialistas del medio para adelante, qué sé yo, Arias, Cano por afuera, Arias, Keno por afuera, Cano, el Cano que nosotros conocemos, que es un goleador excepcional. Desde que se fue de aquí ha convertido goles por todos lados, especialmente en Brasil. Y el entrenador es muy capaz, es muy inteligente, es medio loquillo a veces, verdad, que hace cosas a su equipo, cosas así muy diferentes, especialmente en las salidas y demás. Pero es alguien que yo al menos vengo viendo hace mucho tiempo. Justo hasta cuando estábamos sin trabajar había hablado con un compañero mío que quería ir a visitarlo para hablar con él, y después justo comenzamos a trabajar, ¿verdad? Pero vamos a estar a tono, eso sin duda. Ya imaginamos, ya
lo fuimos a ver en vivo también este último partido que jugaron con Gremio, así como hicimos con Flamengo, aquel partido contra Atlético Mineiro. Yo tengo muchos compañeros y mucha gente con la que puedo recabar información más fina, ya estamos haciendo eso, igual que hicimos contra Flamengo, o sea, vamos a usar todo eso y al final definir allá antes de viajar ya la estrategia, porque allá ya llegamos y solo el recreativo y seguro los hombres para poder sacar un buen resultado allá y venir como la vez pasada a definir acá en el estadio. Y seguramente pasa mucho también por el convencimiento, ¿no, Chiqui? Digo, yo creo que incluso Flamengo tiene más que Fluminense, entonces también hay seguramente un convencimiento por parte del plantel, después de lo que se hizo contra Flamengo, de seguir por esa misma línea de juego. Yo creo, o sea, hay que ver bien ahí para estar de acuerdo con lo que decía, en qué tiene más, o sea, tiene más nombres, individualidades. A la vista tiene más individualidades del medio para adelante, pero este es un equipo hiper trabajado. Dicho sea paso, Fernando fue nombrado ser técnico de la selección brasilera, entonces algo ha de saber el tipo, ¿no? No, claro. Aparte, cuando un equipo está ahí en cuartos de final, así como Olimpia, digo, la vara de los niveles también se va siempre para arriba y ya entramos en una etapa donde todos los que están allí, entre los 8 mejores, son todos candidatos. Sí, así mismo. Después hay detalles que siempre tenemos que estar atentos y saber jugar con ellos y pueden significar el paso a semifinales. Te da mucha tranquilidad, Francisco, tener a muchos de los hombres recuperados, a muchos de ellos lo conoces por tu pasado, que ya lo había dirigido en otras instituciones, incluso también en Olimpia, porque hablábamos con Diego Rolón y con Nico, dentro de esa imaginación que nosotros hacemos, es fácil hablar desde acá seguramente, es la interpretación que hacen todos los entrenadores, cuando vas colocando fichas, ¿no? Y ya armás el juego incluso y hasta nos animamos a decir, bueno, tiene que jugar tal jugador, o se tiene que encarar de esta forma, o por qué no está Bruera, o por qué no está Paiva, o Walter González. Es nuestro trabajo y seguramente ustedes lo toman también de esa manera, pero la pregunta en concreto es, ¿te da tranquilidad tener muchas variantes, hablando desde el medio sector hacia adelante, para poder utilizar lo que a vos te parezca de acuerdo al rival y a instancia del partido? Yo creo que hoy tenemos más variantes del medio para atrás, del medio para adelante. Cuando Derli vuelva tendremos opciones diferentes, digámosle, y yo creo que dentro de, qué sé yo, difícil ponerle días, pero 1 o 2 semanas ya estaremos completos, porque Lucho Cáceres también, ya Luis está muy cerca de entrenar normal, que es el último que nos sobraría en el departamento médico. Y ahí sí estaremos completos para poder atropellar en las 2 competencias, si Dios permite. Seguimos hasta el final, después tendremos estas fechas FIFA también, en donde seguramente habrá algunas semanas completas en donde vamos a poder incluir más de lo que queremos con ellos en algunas facetas, especialmente con la pelota en el poder. Sí, totalmente. Bueno, Chiqui, un placer conversar siempre con vos. Te deseamos lo mejor en esta faceta. Es la primera vez que tenemos esta charla desde que asumiste, por los tiempos indudablemente que lleva en los partidos seguidos. Nico. No, mandarle el abrazo, el agradecimiento por el tiempo y por esta rica charla, como siempre. Bueno, esto es lo que, gracias a Gentileza, son muy amables, Gentileza, Tigo Sport, lo hacemos público, por eso lo escuchamos Chico Arce, así que a Tigo, muchísimas gracias. Gentileza, Tigo Sport. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita ya tu tarjeta de crédito con más de 13 acuerdos vigentes para que disfrutes sus beneficios. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. 1222. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en portacalles principales, empedradas para inversión o vivienda. Salidas a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Llama al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. NPI Jubero. Hace 3 semanas recién que ha aterrizado, 3 semanas y un poquito más, y bueno, recién estamos construyendo, y todo este tiempo, como decía, sobre todo lo he invertido, sobre todo en conocer el cerro desde dentro, desde una perspectiva más global, que no es la del entrenador, sino una perspectiva más global.
Después estamos en proceso de construcción de todo este proceso, no te voy a decir que ya está realizado el proceso, hay muchas cosas en las que en este corto tiempo ya se ha avanzado, pero yo la verdad que en este corto tiempo estoy muy contento de todo lo que hemos hecho y obviamente al final lo que tiene que primar por encima de todo es el proyecto deportivo del club. Entonces todas las áreas, todos los profesionales tienen que estar alineados en ese sentido y obviamente yo te he comentado el tema de comisión directiva, de jugadores, de cuerpo técnico, pero obviamente yo estoy hablando con todos los profesionales del club, con toda la gente del staff, tengo reportes diarios de todo lo que sucede, todas las situaciones y obviamente necesito esa información porque al final después tenemos que tener sobre todo la visión completa de la situación, ¿no? Y para eso es muy importante el trabajo de cada uno. Obviamente estamos ordenando todos esos aspectos, es una cosa que no se hace de hoy para mañana, necesitamos tiempo, pero bueno, creo que hemos avanzado muchísimo y bueno, lo importante es tener claro qué es lo que queremos ser y qué somos hoy. Entonces, en ese camino que tenemos por recorrer, bueno, lo importante es no desviarse del camino y que la parte emocional o del corto plazo de cada fin de semana no nos aleje de nuestro objetivo, que es todo esto de lo que te he estado comentando. Juanma Figueredo, ABC Carinal. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Es bastante amplio todo lo que ha comentado en cuanto al rol que va a ejercer a partir de ahora en Cerro Porteño. Y es muy importante aclarar eso también, Fernando, porque indirectamente lo tenemos relacionado a su cargo, a un cargo de entrenador. Sí. O sea, aclarar que definitivamente usted no viene con ese objetivo, viene con otro objetivo que es de planificar y de proyectar todo lo que ha comentado. Correcto. Y también consultarle qué tanto también va a intervenir con relación al armado del plantel principal, refuerzos, posible estudio de ofertas que lleguen por parte de jugadores que pueden ser transferidos, Fernando. Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, creo que prácticamente la has respondido tú. Yo creo que precisamente la función que yo voy a desarrollar en el club es una función más ligada al medio y largo plazo, porque como estás viendo habla más de un proyecto del cual ya la comisión directiva está informado, se siente partícipe y en ese sentido no tendría sentido que yo hiciera hoy un rol. Creo que sería un mal mensaje para el proyecto. En el momento que yo me siente como técnico, creo que mi proyecto o el proyecto del club en este sentido, el proyecto al cual está ahí a cargo yo, desaparecería. Entonces creo que sería un mensaje muy negativo porque no tendría sentido que continuara en el club, sinceramente. Entonces eso, te agradezco la pregunta, creo que tiene que quedar claro. Yo he venido a ser el manager deportivo, el director deportivo, a trabajar en el medio y largo plazo. Creo que el club tiene todo, tiene una tremenda infraestructura, tiene excelentes jugadores en todas las categorías, como decía antes, y sobre todo lo que necesitamos es que haya una línea común precisamente para que ese proceso suba de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Que se retroalimente. Y bueno, respecto al armado de plantel, obviamente la parte deportiva, yo estoy como máximo responsable en esa área, por debajo de la comisión directiva, ¿de acuerdo? Pero obviamente va a haber una influencia directa. Yo voy a ser el que va a canalizar un poquito esa información y voy a ayudar a confeccionar el plantel, obviamente consensuado con la comisión directiva y con el cuerpo técnico, pero sí que por encima de todo lo que tenemos que buscar son más que nombres de jugadores, son perfiles de jugadores y después buscar el nombre de jugador. En ese sentido yo creo que la planificación del plantel es muy importante, porque en función de la planificación del plantel también vamos a mostrar nuestras intenciones de lo que queremos, ¿no? Y ahí es donde tiene que plasmarse todo este trabajo que se hace en formativas, todos esos jugadores que hay, para que poco a poco ahí tiene que empezar a
esa estrategia de desarrollo del jugador tiene que estar relacionada con esto, con la conformación del plantel. Así que totalmente la idea es esa, como te digo, siempre consensuado con la comisión directiva, que al final es la que va a tener la última palabra, pero en ese sentido tengo total libertad de trabajo. Estamos trabajando ya mucho en ese sentido para ver las situaciones. Quiero aclarar también que la idea pasa primero por ver que cuando haya una situación en la cual haya una necesidad en el plantel, lo primero que vamos a ver es qué hay en la casa, si podemos cubrir esa vacante con un jugador de la casa. En caso que no sea así, porque creemos que el jugador no tiene la suficiente madurez o le falta tiempo, no está para el rendimiento inmediato, vamos a buscar también en el medio local, y por último vamos a ir afuera si no se encuentra ese medio. Pero queremos seguir esos pasos, primero en la casa, después en el país y después fuera, para no distorsionar y tener claro un poquito cuáles son los objetivos del club, que se tienen que basar precisamente en eso, ¿no? En que haya presencia de muchos jugadores de la casa en el plantel principal y que cada vez tengan más relevancia. Ernesto Jiménez, 780 AM. Hola, profe, buenas tardes. El saludo para todos. Lo vemos muy de cerca del plantel, profe, en los entrenamientos, hablando también con Julio. ¿Cómo lo está sintiendo a Diego Gavilán ya hoy siendo el entrenador principal? Y si de todos los partidos que le tocó observar, de todas las divisiones menores donde estuvo presente... Pero en conferencia de prensa. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión do Brasil, Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar, contacta al 0982-755-250, pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Gerardo que no puede hablar hasta que el jefe de prensa le dijo en Uruguay, porque así fue, ¿verdad? Y que va a hablar después, porque ahora está con los papeles. Y una vez que se ha presentado primero, mañana, ¿dónde es? En Peñarol. En Peñarol después habla. Llegó la promo Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote, tu gran vino para viajar con Santa Elena. Si podemos hablar con Dani Rodríguez, el presidente de Luqueño, se puede dar respuesta, si considera respuesta a lo que dijo Amado Pérez. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Porque evidentemente la charla que tuvimos con Amado Pérez, para los de antes, excelente puntero, jugó en Sol, Luqueño, transferido a Vélez, integrante de Paraguay 79, campeón de la Copa, conoce el mercado argentino, sugiere a su sobrino y va a hablar con el papá. Pero ya en la cabecita, en el buen sentido de la palabra, tiene Marcelo Pérez la transferencia. Bueno, está llamando al propio técnico de Huracán, claro. El técnico le llama, el técnico del presidente de Huracán, Diego Martínez. la gente independiente también. No, y aparte escucha a su tío, que fue exfutbolista profesional, que conoce el mercado argentino, y eso también le debe estar carcomiendo la cabeza. Cuando se habrá ido Pérez Castillo a la Argentina, la moneda no era esta. Ah, no, sí. Y si seguro. le pagan en pesos, ¿sabes la historia de Pedro Alcides Vareiro? No. ¿Quién fue Pedro Alcides Vareiro? No sabe. ¿Quién es? ¿No sabe quién es? No sé. ¿Vos? Sé que jugó en River, ¿verdad? Sí, en el 75, la el técnico, jugó con el pibe Sabela. Y nos fuimos a transmitir el partido. Gol del Chino Benítez, gana Boca 1-0 en la cancha de River, año 1975. No quiero hablar del año. Quiero hablar por qué volvió al fútbol paraguayo. Y hay un antecedente si vos querés. Se desvalorizó la moneda argentina. Y su salario era en pesos. Y nos dijo Pedro Alcides Vareiro, hospedado en el Hotel Savoy, que hablamos con él, prefiero volver. ¿Cuántos años tenía ese señor en ese momento? Y hay que ver. Por eso tiene mucho que ver, Arturo. Vino y jugó en Olimpia, con Hugo Ricardo Talavera, que fue su compañero, y con Mario Ricardo Verón. Él volvió porque el peso no tenía su valor en la Argentina. Y nos dijo Pedro Alcides Vareiro, voy a volver, me conviene más volver. Le transfirió Cerro en pesos, en cuota. Y es lo que dice Daniel Rodríguez. Tiene razón lo que dice. El tema del pago y cómo se desvalorizó el peso.
Lo mismo que le pasó a Pelito Ortega cuando vino Frank Sinatra. La misma historia cuando le trajo. Se desvaloriza el peso, vos ganas en peso, y cuando querés transferir del peso al dólar, eso cuesta una infernal. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Fue el año que River fue campeón. La Bruna, el técnico que no podía salir campeón. Vareiro. Campeón con River. Atención mamis y papis, hasta hoy 16 de agosto, 40% de descuento en todos los juguetes con cualquier medio de pago en todos los locales de supermercados Stock. Mega Farmi llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Y va a tener que transferirlo a Marcelo Pérez. Y sí, porque el jugador se nota que le llama quiere irse. Independiente del colega, le llama al presidente de Huracán, le llama al técnico de Huracán, tiene oferta al exterior. Germán sabe muy bien, vos sos jugador y te dice, este es mi momento, sí. Déjame ir. Así mismo. Pues no le va a rendir si su mente está en otra parte. Tal cual. Tal cual. Sí. Y hoy Luqueño también tiene una necesidad de cubrir muchas deudas. Salvo que Luque venga. Tampoco regalar al jugador, claro. Pero salvo que Luque. Lo que decía el tío era 800 lo que había pedido. Y ahora pidió 1 millón y el tubo en principio llegó a 1 millón. Sí, pero en cuota cómoda, 200, 400, 400. Lo último que se estaba hablando, por lo menos en medio argentino, es que se elevaría la cuota. O sea, lo que era el primer pago de 200 va a pasar a 800. Pero eso es lo que el tío dijo que era 800 de entrada. Claro, 800. Que no era 200 como circulaba. Ya cambió. Lo que pasa, salvo que Luque le diga, no, mira, yo te voy a pagar mucho más de lo que estás ganando, mucho más, para que vos te quedes tranquilo. En estos casos sucede eso, ¿verdad, Germán? Vamos a hacer un porcentaje, no sé, de goles de acá a diciembre y yo en diciembre te vendo, si vos llegas a objetivo. Y entonces el chico se puede tranquilizar, se enfoca en Luque, hace más goles, se valoriza más, y en diciembre le pueden vender. Quedarse, pero también la tranquilidad de un crecimiento económico. Exactamente. Información de último momento. Arturo, ¿cómo estás? Bien. Creo que está saliendo bajo, no sé si sale bien, Arturo. Sale bien. Daniel Rivas, a pedido de Diego Gavilán, vuelve al plantel principal de Cerro Porteño y empezó a trabajar desde esta mañana con todos sus compañeros. Eso está confirmado. Y ahora, hace minutos, Fernando Jubero, en conferencia de prensa, confirma oficialmente esta información, Arturo, que estamos adelantando ahora. Muchísimas gracias, Dani Maciel, Daniel Rivas, retorna al plantel principal de Cerro. Don Nicolás, ¿cómo te va? Todo bien. Queremos último informe, Nicolás Rojas, sobre Robert. ¿Va a Tigre o a Vélez? Según me dijo él que Tigre está más cerca. Brillante. ¿Quiere decir que está cerrando con Tigre? Hasta el momento no me dijo nada todavía, pero anoche me dijo así. Está así, entonces Tigre, el futuro de Robert Rojas es Tigre. ¿Cómo? Hasta ahora es Tigre y no Vélez. Y así me dijo ayer a la noche, estaba hablando con él y me dijo que lo más cerca estuvo que voy a ir a Tigre, me dijo, pero todavía no está confirmado. Y bueno, pero te gracias por toda la información, Nicolás, y saluda a Robert. Bueno, gracias. Gracias, Nicolás Rojas, el papá de Robert Rojas, Tigre. Y lo que decía el niño, que estaba más cerca de Tigre que Vélez. Una fiesta mágica y cargada de emociones para los más pequeños. Visitar nuestro showroom sobre Boyani y Músicos del Chaco este mes del niño con cada compra que realices de la línea de juguetes. Hasta el 31 de agosto estás ayudando a Aldeas SOS. Ayúdanos a generar miles de sonrisas. La gente sabe. Tigre, ahí lo tiene a Santiago Rojas, Blas Armoa, son los dos paraguayos que están... Y nos puede hablar Blas Armoa, hay que hablar con el jefe de prensa. Rojas hoy es titular. No puede hablar. Él terminó jugando la última parte porque se lesionó el arquero Marinelli. Y viene a ser titular para hablar con Rojas y se puede quedar con ese puesto igualmente. Sí. Para hablar con Santiago Rojas o con Blas Armoa, ¿qué conocen ellos? Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Hola Arturo, saludos para todos. Bueno, Robert Rojas Tigre, ¿quién está en Tigre que es más que independiente?
Más que Vélez. Económicamente más que Vélez hoy sí. Lo que pasa es que tiene un respaldo económico fuerte. El que es candidato a presidente de la nación es el que accionista número 1, y Massa. Sergio Massa. Ajá. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y más rápido retiras tu dinero. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Muy bien, entonces Tigre. Sí, hasta deportivamente hoy está en un mejor momento Tigre que Vélez. Sí. Históricamente Vélez indiscutible campeón del mundo en su momento, pero hoy Tigre está mejor posicionado, jugó la última Copa Sudamericana. Sí. O sea, hasta deportivamente está más estable que Vélez. Vélez está con riesgo de descender incluso esta temporada. Creería que financieramente también está mejor. Creería. Sí. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Los miércoles con Plus pagas solo 1.000 guaraníes de delivery, así como escuchás, descarga la app desde App Store y Google Play. Plus, el super que más te conviene. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Comes y Par. Asociate solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Y vuelve. Regresa a primera división. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te llevan las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Cómo te va, Daniel? Daniel Campo. Daniel. Hola. Daniel, ¿me escuchás? Daniel. Este domingo 3.000 millones en premios en nuevo pozo misterioso, una Peugeot 2008, 150 millones, una Chevrolet Tracker, una Mazda CX-30 y 1.900 millones en ETC por Emoy. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja. Decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma. 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 097-420-2025. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Otra cosa que acaba de confirmar Jubero en conferencia es que Rafael Vieira ya no sigue en Cerro Porteño. Ya quedó desvinculado del club. Dijo que necesita gente de su confianza. Gente que conozca. Y él había renunciado. ¿Renunció él? Él se había ido a trabajar trabajando a distancia en Brasil. Necesito que estén en todo horario, también dijo Jubero, por eso ya Rafael Vieira dejó de formar parte de eso. En Bristol, aprovecha la semana del niño comprando una bicicleta o van de girante, te llevas un juguete de regalo, PlayStation, tablet y más. Vas a encontrar de todo al mejor precio del país. 80 sucursales. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y arriba lateral izquierdo. Sí, lateral izquierdo. Extremo izquierdo. Sí, también puede. En reserva Francisco Campo, ¿cómo te va? Perdón, pido 1000 disculpas, estamos con 100 informes. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para Francisco, que es un amigo. Muy bien, y perdón, uno está con toda la información. Nos decía Dani Maciel, Dani Rivas sigue en Cerro, lo confirmó Jubero y está en el plantel de primera nuevamente, Daniel. Se reintegró a entrenar con el equipo, pero la idea sigue siendo que salga, o sea, prestarlo, obviamente que vaya a jugar a otro lado. No es así. No tenía lógica que un jugador se quede entrenando solo cuando es patrimonio del club. Te contamos. Vos le podés explicar a Daniel, un segundo te van a explicar, a lo mejor vos lo querés sacar porque ahora dice que vuelve al plantel de primera, por eso te decimos. ¿Está entrenando con el plantel? No. Está a disposición de Gavilán, Y claro que está a disposición de Gavilán, como debía haber estado siempre, pero bueno, la idea igual el jugador, estamos viendo y estamos avanzando con la posibilidad de salir. Eso. Por lo que yo sé. Está bien. Si lo usan o no lo usan, ya será otra cuestión, pero, o sea, la idea es que el jugador salga y tendré que acercarle alguna oferta cuando la tenga, que ahí estamos con algunas cosas dando vuelta, pero la realidad es que nada, lo que se reintegró se puso a disposición porque es jugador del club. Lo que yo te dije la otra nota, nunca debería haber estado fuera del plantel, porque si vos querés sacar un jugador, decís, bueno, cuando venga una oferta lo saco y listo. Y eso, la verdad que fue incómodo para el jugador estar a lo último entrenando solo, pero bueno, ya está, se corrigió y ahora lo que hay que hacer es buscarle un destino donde pueda jugar
y punto. Y si no se consigue nada, tendrá que pelear un lugar desde adentro, como debería haber sido siempre. Está molesto, muy molesto. Es una situación cómoda para... No, pero vos estás diciendo... Incómoda, bueno, pero la incomodidad... Yo entiendo todas las decisiones, pero me parece que para mí fue errónea, se lo dije al directivo en su momento, y que para mí el jugador salió muy perjudicado, porque la opinión pública no conoce la interna, la opinión pública está separado por algo. Bueno, ahora la verdad, la idea es que el jugador salga y bueno, si después tenga que volver en otro momento a hacerlo y se va a préstamo, que sea en otras circunstancias. Pero bueno, hoy lo que tiene que hacer, el jugador club tiene contrato y tiene que cumplir su contrato y esperar si sale alguna chance. Se entiende, vos lo que decís es que la necesidad obligó a esta situación al cuerpo técnico. La verdad no sé la opinión del cuerpo técnico, no sé nada. Lo que yo digo es que si vos tenés un jugador que evidentemente no quisieron rescindir el contrato porque es un capital del club, me parece lógico que le den un lugar de entrenamiento con natural, con la primera, nada más. Pero se te siente disconforme lo que hicieron con él, el jugador te lo pudo haber comentado. Hay muchas cosas que a lo mejor querés decir, Daniel, y te guardás. No quiero decir nada. Lo que quiero decir es que tiene que haber coherencia. Si un jugador vos querés conservarlo, porque fue muy coherente con los otros jugadores que, bueno, lo separaron, rescindieron el contrato, chau, andate, listo, y se acabó. Entonces, cuando nosotros fuimos a decir, bueno, vamos a rescindir el contrato y cada uno por su lado, nos dijeron que no, que el jugador era capital del club y que no lo quería. Entonces, ¿por qué no está entrenando con la primera? Bueno, tardó esa decisión, pero alguien con sentido común lo habrá hecho, habrá vuelto y está todo bien. Me parece que es una situación que se normalizó, algo que para mí estuvo mal hecho. Para mí, pero bueno, las decisiones las toman, son dirigentes, toman las decisiones, no sé quién tomó la decisión, la verdad nunca lo sé. Bueno, pero usando una palabra, platica con el plantel de primera, en grupo, está a disposición, pedido de Gavilán y está. Gavilán pidió. Eso es lo bueno y hay que dejarlo otro atrás, no hay que las cosas pasan, hay que afrontarlas, como yo le digo a los jugadores, las carreras de los jugadores tienen muchos altibajos desde chico hasta que llegan a ser profesionales, y esta es una experiencia que hay que capitalizar. Él tuvo la templanza de irse todos los días, entrenar solito ahí como un soldado, y ahora está con el plantel y tiene que pensar como primera instancia en reintegrarse. Obviamente que el pensamiento está en salir por toda esta situación, y bueno, si sale, y si no sale, será uno más del plantel. Bueno, pero la oferta para salir está. No, todavía no tenemos nada concreto, estamos trabajando de hace ya 15 días en algunas situaciones, todavía no tenemos, sí tenemos algunos clubes interesados que vamos a ver si podemos llegar a una conclusión. ¿De la Argentina? No te voy a decir, de Argentina hay uno o dos clubes, pero hay otros mercados también. ¿Cómo está el mercado argentino hoy para que el jugador vaya? Y el mercado está bien, el mercado como futbolísticamente está bien, la parte monetaria sabés, hoy el dólar no sé, amaneció a 700, no sé cuánto, sí. No sé cuánto está. Sí. Es una locura. Entonces todo eso hace que conspire contra... Si la semana pasada el jugador quería ganar un dinero, hoy va a ganar 30% menos. Entonces esa incertidumbre es muy difícil para manejar. Entonces, pero bueno, futbolísticamente no hay ninguna duda que es el mercado. Económicamente está complicado. Estamos bien, gracias Daniel, muy amable. Chao. Chao, Daniel Campos, representante de Rivas. Molesto. Sí. Y a disposición del club. A disposición, exactamente. A disposición. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Volvamos a hacer latir el corazón a albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Intermedia, ¿saben la historia? ¿Cuál de estos? No, ¿sabes? Contámoslo. No. Sí, ¿cuál de todas? Contame vos. ¿Lo de los cambios técnicos de vuelta? No, ese es común. En intermedia, hace un buen tiempo, Martín Ledesma presentó protesta contra Rubio Ñu. Todavía no define el tribunal por supuestamente triple fichaje en un año de un jugador. El presidente de Capiatá, ¿qué tiene el presidente de Capiatá? Martín Ledesma de Capiatá. Sí.
Vos tenés el teléfono de Celso Salinas. Llámale, por favor. Presidente de Capiatá. ¿Qué pasa con esto? Repito, en intermedia, sin tomar partido a esta información, entiéndase bien. Hace un buen tiempo Martín Ledesma presentó protesta contra Rubeño. Todavía no define el tribunal. Por supuesto, triple fichaje en un año del jugador. Y no hay respuesta. Queremos hablar con Celso Salinas, presidente de Capiatá. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Por el promedio el tema, Y los dos están flojitos con el promedio, Rubeñú y Martín Ledesma, los dos. Pero más Martín. Sí. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. 12:40. Si te quedaste sin tu autito Ferrari, Shell te da la revancha por tiempo ilimitado por cargas de 50.000 guaraníes de cualquier combustible. Te llevas tu autito Ferrari o una batería. Encontrá las estaciones adheridas en las redes sociales de Shell. Shell, porque lo que cargas importa. ¿Sabe qué, Francisco, compañero? ¿Cómo queda este chico Dani Riva con sus propios compañeros? Claro. Cuando vos le separás, sí, hubo un manoseo después, innecesario. Ahí está Francisco. Y después vos volvés. Sí, había sido, era y que... yo te puedo decir, jugador, a todo el grupo, ¿y ustedes qué hicieron conmigo? Ahora, solidaridad tuvieron. Digo nomás, el jugador puede decir, y Germán debe saber muy bien, sí, porque cuando todos se callan. Uno ha pasado. ¿Verdad? Y le ha pasado eso y ha estado del otro lado. Y si no tiene una unión fuerte el grupo para que ese jugador vuelva, complicado, porque hoy en día las miradas del vestuario deben ser raras, del lado de arriba y de los compañeros. Mirando los mensajes de los jugadores a los que salieron, se notaba que había unión. O sea, lo van a tomar bien. Se notaba que había una unión de plantel. Pero más bien del mensaje del público. Con los foráneos, pero con el que el chico de la casa. Claro. No, lo que voy yo, niño, es que, apartan a un jugador que está en el plantel y no hay motivo. Muchas veces o sea, que solo salen ellos. Donde saltan los jugadores y dicen, no, pero pará, 7 chicos del club, ¿por qué lo apartan? Claro. Si él no lo tiene en cuenta, bueno, pero que entrenen con nosotros, que compartan con nosotros, ¿cómo voy a entrenar solito? ¿Cuál fue su pecado para que a eso voy yo. La sanción sea tan severa? Por eso, ahí va en lo fuerte del grupo. Pero antes que el grupo es más una fotito, él afuera, porque después si quiere transferirlo para mí eso es más humo que realidad. El X club que pregunta va a decir, pero ¿por qué estaba separado? Claro. Y es más para el afuera que para el bueno, pero escúchame, vos decís, bueno, Riva está separado. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Qué pasó? Se portó mal, hizo algo mal. Claro, porque si es por rendimiento nomás, sentarlo en el banco suplente y listo. Ahí está, Pancho. ¿Por qué lo tenés que borrar? Espera, pero hay algo acá, como dice el niño. Si Gavilán dice que vuelva porque pide, y la dirigencia se mantenía en otra cosa, a la necesidad, le dice la comisión directiva que vuelva. Yo voy a decir más ya, porque vos me buscaste, Víctor. ¿Y por qué no vuelve Patiño? Con el mismo criterio que dice Daniel Campos, sigue practicando. Patiño no practica más. No, ya no. Entonces ya rescindieron, ya rescindieron con Patiño. Y fíjate cómo queda, a eso no me voy. Claro. Patiño dice, yo tenía brazalete incluso de capitán. Me separaron y me borraron. Y hoy, no sé si me entienden lo que quiero decir. Daniel Riva, que es de la casa, que es juvenil y demás cosas, pero me parece que no se manejó con buen tino. Eso demuestra que fue una decisión apurada. Caliente, hoy probablemente. ¿Sabe qué pasa? Hoy viene un presidente de un club del exterior y le ofrecen a Patiño. Y empiezan a averiguar y dicen, no, pero a Patiño lo sacaron, lo borraron y el capitán. Entonces el presidente de ese club va a decir, ¿y por qué? Algo pasó. Claro. ¿Y por qué? Y empieza a indagar y no encuentra información, entonces dice, no, ante la duda no lo contrato. Y lo perjudican al jugador. Y quizá lo borraron porque pasó algo que no lo sabemos o fue futbolístico, pero estaría bueno aclararlo. Porque inclusive desde el punto de vista deportivo para Cerro analizando, hoy Cerro no tiene un super plantel como para darse el lujo de quitar todos los jugadores que quitó. Pero aparte era capitán, Víctor, no era que era, o sea, era para un mí jugador era importantísimo. Bueno, si es cuestión de bajón futbolístico, era aguantarlo ahí en claro, los 2-3 partidos suplentes. Yo entré en un capítulo pero al final de ese primer partido, cuando sucede todo, pasó algo en los vestuarios. Y ahí me da a pensar que hubo un enfrentamiento jugador-directivo y que fueron ellos los separados, porque pasó. Ah, bueno, es otra cosa. ¿En donde fue partido? En ese tumulto Cerro apareció Dani Riva. Cerro Guaireña, primera fecha. Yo no le veo a él, pero a los demás, a los mayores, yo creo pero cuando habló Patiño, después de la derrota que venía, ¿dónde era?
en Ecuador, con Barcelona. ¿Habló nombre del plantel? Sí. Claro. Respetarle a Patiño. Sí. Patiño ahí le está representando a todito, y Germán Chávez sabe muy bien eso. Sí. Y no soy abogado de Patiño. Inclusive pidió el técnico lo respaldó. Y dijo todos. Todos. Sí. Pero hay una de Patiño, la contracara, cuando dice, Chiqui, te queremos mucho y hasta aquí llegamos. También. Entonces, si vos tomás todo lo de Patiño, una habla en conferencia y dice, te queremos mucho, pero hasta aquí llegamos. Dice Patiño con relación a cuando lo sacaron a Arce, ¿se acuerdan? Sí. Después viene, Saba dirige a Cerro. Sí, Saba. Y pide disculpas. Un tema que lo vamos a... Con Jorge, ¿cómo te va, Jorge Solís? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Arturo. Muchas gracias. ¿Se cortó? Para todos los panelistas. Bueno, Jorge, contanos de FREPA, lo que la Fundación te da Soledad. Contanos para ir adelantando ya este buen gesto que tienen ustedes. Es una fundación renal, FREPA, que lo hacemos siempre y con gusto apoyamos todos los emprendimientos de ustedes, Jorge. Sí, exactamente. Cada año nos ayudas mucho con tus programas y nos das espacio. La Fundación Renal del Paraguay, FREPA, cumple 24 años. Estamos realmente organizando el evento anual que le llamamos Concierto por la Vida, que es el objetivo de recaudar fondos para nuestro presupuesto anual de ayuda a los niños que sufren de problemas renales. El evento va a ser este año en el SND Arenas el sábado 26 de agosto. Viene Soledad Pastoruzzi, la Sole. Luego de varios años de contacto con ella conseguimos coincidir para este evento y estamos muy contentos porque viene a Paraguay después de casi 10 años. La última vez, recordarán, estuvo solamente unos minutos ahí cantándole a la selección argentina que salió campeón y fue homenajeada por la Conmebol. Esto a total beneficio de la Fundación Renal del Paraguay, FREPA, y va a ser el 26 SND Arena de Asunción, y están los precios, las entradas y cómo adquirir los precios para esto que es de ayuda, que es a total beneficio de la Fundación Renal del Paraguay, FREPA. Contanos, Jorge. Sí, el público puede acceder a este espectáculo que es una mezcla de solidaridad y un espectáculo de primer nivel. Desde 155.000 guaraníes tenemos las entradas, pueden ser adquiridas a través de la red UTS, que facilita 3 sectores, son numerados, de los cuales realmente un sector ya se agotó, el que es numerado, un sector ya se agotó. Se puede recurrir a la red, o en caso de que requieran que le acerquemos las entradas, tenemos un grupo que estamos colaborando y podemos acercarles las entradas a los grupos que quieran ir. Entonces pueden recurrir a mi número, por ejemplo, al 0982-383-001. Repetimos, perdón Jorge, repetimos, la audiencia muy respetuosa de Fútbol a lo Grande Monumental está dando tu número, Jorge Solís. Entonces reiteramos tu número y que lo hagan con mucho respeto. Yo sé que lo van a hacer fuera de las bromas o fuera de la informalidad, porque siempre es un riesgo. Repetí tu número, por favor. Sí. 0982 383. Repetí tu número. Te interrumpí, Jorge, perdón. Repetí, por favor, pausadamente. 0982 383 001. Está muy bien. Y ahí pueden consultar. Hay un sector agotado. Este nada más que un anticipo. Es el 26 de agosto. ¿Y cuántas personas pueden acceder a ese a ver la Soledad? Sí, realmente en los años anteriores habíamos hecho nuestro show en el Banco Central del Paraguay con una capacidad para 1.100 personas. Pero esta vez apostamos mucho más fuerte porque los niños necesitan de nuestra atención. Y el SND Arena tiene una capacidad para 4.700 personas. Te doy otro número que es el de la secretaria de FREPA, es el 0981-676-537. Repetí el segundo. 0981
676-537. Para verle a la Sole, y esto es muy importante que lo hagan con el debido respeto, perdón si reitero mucho, pero hay gente que deportista de una broma y sabrá comprender cuando esto es serio, con buena intención de FREPA, que es a total beneficio de la Fundación Renal del Paraguay. Jorge, seguiremos charlando, va a ser el 26. Arturo, quería comentarte que el apoyo de la FREPA para los niños es desde la parte de medicación normal, luego diálisis, que tiene un costo de 800.000 guaraníes por ahí cada diálisis que tienen que recibir estos niños durante 3 días por semana, se conectan 5 horas a la máquina, y finalmente tenemos que buscarle un órgano. Trabajamos la parte de trasplantes. Si hoy miran en los diarios, ABC y todo lo demás están hablando que el INAT, el Instituto Nacional de Ablación, está comentando que hay 19 niños que están esperando órganos para ser trasplantados. O sea, es un tema demasiado importante. Hoy es el Día del Niño y realmente queríamos hacer conocer eso de que hay niños futuros de la patria que están esperando un órgano para poder mejorar su calidad de vida. Con historia muy fuerte, con Gustavito sabe que nos contaste en Ufana muy fuerte, muy emotivas y muy fuertes. Jorge, muchísimas gracias, y ya dejaste los números con la Sole el 26 de agosto en el SND Arena Asunción, la presentación de la famosa cantante argentina. Muy amable, Jorge, gracias y mucha fuerza en todo lo que hace. Gracias, Arturo. La próxima semana te llevo entrada para sortear con tus oyentes. Gracias, muy amable. Jorge Solís. Cristo de las redes, no nos abandones. En COD sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COD, el sabor de la familia. Y buscando Club Patiño. Y Daniel Rivas dijo Daniel Campo, ahora quién es que bueno, yo busco club, dijo. Cuando le sacaron de Cerro, nos preguntaron a dónde iba a ir. Ahora habrá que ver si en caso de que aparezca una propuesta para arriba, hay que ver qué dice Cerro, si lo va a prestar sin cargo o le va a poner trabas al chico. Porque ahora lo pidió el técnico, lo pidió Gavilán. Otra cuestión. Otro tema, otro lo de cabeza que va a tener el chico y el representante. Lo de Patiño yo lo veo ya más como un capítulo cerrado. Sí, ya está, porque ya rescindió. Sí, ya no es más por el Cerro Belén. No, yo digo los modelos nomás. Este se queda porque estás todavía. Sí, claro. A vos te saqué y rescindí. El modelo, yo estoy de acuerdo, fue una calentura. Sí, se apuraron. Fue una decisión muy apresurada. Y hasta pueden ser jugadores que en algún momento podían dar una mano. Ahora, por ejemplo, no hay zagueros centrales. Después, pensando en otras hipótesis, el caso de hablando de eso, Galeano. pica en punta Lucas Quintana para jugar antes que Ronaldo de Jesús. Pasa que Quintana encaja con el sub-18 y tiene una ventaja de Ronaldo ya es más grande. Sí. No es juvenil. Precio de la entrada, niño, ahí te envío. Ya subí, sí. Ya subiste. ¿Y qué tal la entrada, el costo? Y más cara. Graderías norte y sur, 150.000 guaraníes, siempre hablando para los no socios. Para los socios, 75.000, que es la mitad. Ahora hay una prioridad para el socio para que adquiera las entradas. Plateas, no socios, 210.000 guaraníes. Socios, 105.000 guaraníes. Siempre hablando de Olimpia Fluminense, el partido de vuelta el jueves 31 de agosto. Preferencia A, preferencia B, 300.000 guaraníes no socios, 150 en este caso no socios. Preferencia central, que es C, 400.000 guaraníes, que es 200.000 para los socios activos. Preferencia D, 300.000 igualmente. VIP albirroja lateral, 550, y VIP albirroja central, 850.000 guaraníes. 50.000 sube en casi todas las localidades, menos graderías donde sube 30.000. Porque ante Flamengo era 120, 180, 250, 350, 500, 800. Y un detalle en el punto, en la calle, por decir así, el revendedor el otro día estaba ofreciendo graderías a 200.000, o sea, se entiende, porque el hincha sobre la hora quería comprar y estaba a 200, 250, inclusive hay sectores de preferencia que uno pagaba 1.000.000 de guaraníes en las afueras, en la reventa, en el día D, o sea que si el hincha de Olimpia... ¿Cuánto se recaudó la otra vez? $675,000. Sí, era 4.080 millones
Sí, 4.080 millones de guaraníes. 4.800 millones de guaraníes. ¿Dólares cuánto es? Y 675 ¿Y ahora va a ir a cuánto? Y ahora va a subir. Sí, ahora ya en la preventa solo que va a ir un número importante y con si los venden socios. todo, un palo verde. Sí, ahora porque ahora el no socio, el socio el que tiene prioridad. Y a partir de allí veremos cuánto queda para el no socio. Sí, pues se va a llenar. Sí, sí, sí. Sí, de vuelta. No importa cuál sea el resultado, se va a llenar igual. Y como decís, Juan, no es solamente mirar desde el punto de vista del dinero o el salario que recibís, acá está el honor en juego, lo está diciendo vos, Juan, como capitán de ser. Todos tenemos sentimientos, tenemos familia, tenemos hijos que sueñan. Y está muy sentido, está como quebrado, Juan. Claro, como te digo, todos tenemos sentimientos, todos queremos lo mejor para el club, que nos está dando de todo, la hinchada también, que siempre sufre, pero bueno, hay que seguir, hay que ser fuerte mentalmente, porque si sos débil, esto te consume y no vas a ganar nada. Sí, pero se te nota muy quebrado, me parece, hasta que, no sé, hay que tenerte ahí cerquita a Dani, está. Sí, porque yo sé, tengo un hijo, tenemos familia que sueña con nosotros, que día a día quieren ganar un partido y no va bien, y obviamente le duele a todos. Nosotros no estamos acá, no somos madera, tenemos sentimientos, y por cosas del fútbol a veces no salen las cosas. Obviamente tenemos que remar y sacar lo mejor de nosotros para poder conseguir cosas importantes. Juan Patiño. Y hoy está fuera. Pidió disculpas, tengo un hijo, la familia. Hoy está desocupado. Sí, y le rescindieron el contrato. Sí. Y no habla más con nosotros, no sé, pudo hablar con otro medio, pero muy fuerte. Por eso decíamos, lo de Patiño por un lado, que ya rescindieron. Daniel Rivas más joven. ¿De aquí no habló? No, ya sé, niño, lo que digo nomás es cómo andar, ponerte en su piel. Claro. Ponerte en la piel del jugador. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumotire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumotire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Recordamos la agenda para hoy, porque hoy tenemos los dos últimos partidos de Copa Paraguay en la tercera ronda. Juegan a las 4 de la tarde, Guaraní ante Valois Rivarola. Juegan en Dos Bocas, Buenaventura Ferreira será el entrenador del Legendario el día de hoy, y el sábado, y Guaraní pone todo suplente, vi la lista y... Sí. 16 horas el partido, a las 16 4 el partido de Guaraní. Y 18:30 Libertad Sol de América. Guaraní tiene que estar atento porque ya le había eliminado un equipo de ascenso en su momento. Sí, en su momento... Cristóbal Colón de... J. Augusto Saldívar. No, el de Ñembú fue el que le eliminó a Guaraní. Qué raro esta temática que se está dando de jugar en diferentes canchas el mismo día, partido de Copa. Por ejemplo, Guaraní va a ser local en su cancha y Libertad en su cancha el mismo día. ¿Por qué no juega los dos partidos en la misma cancha como se solía jugar antes? O no en Cancha Sol, por ejemplo. Cancha claro, siempre... O en un lugar neutral. Sería... Porque es demasiada ventaja. En beneficio... Guaraní, Valois Rivarola ya de por sí tiene una ventaja y otra vez Guaraní en su cancha. Porque aparte ni siquiera viajan. Si vos decís, bueno, es un equipo de Ciudad del Este, bueno, vaya y pase, pero estamos acá, jugar en la cancha de equipo de primera y en diferentes canchas, porque de última, sean todos los partidos en Guaraní o todos los partidos en Libertad. Raro. Nunca había pasado así, ¿verdad? Es la primera vez que pasó así. El segundo año que se juegan en el mismo... ¿El segundo año es? Sí, que se juega así ya en el año cancha, pasado había... Algunos que hicieron de local entre comillas en esos escenarios. Por más que no neutral, figuren... pero al final local. Sí, así mismo. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Y la otra situación allí donde varía, si bien se juega en cancha Guaraní de Libertad, es que el socio sí abona entrada.
abona el socio en Cancha Libertad y de Guaraní. No, al ser un evento de Copa Paraguay, evento APF, ellos abonan las entradas, los socios de los clubes. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Venía a Arimark, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. 13-8. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Queríamos hablar, Gerardo, vos le llamaste a Carlos Arrúa para saber qué dice Carlos Arrúa, queda fuera de Colón de Santa Fe. Ayer hizo un gol Conejo Benítez en el cual ganó Colón por Copa Argentina. Con el partido de Espínola. Y Espínola también. Uno de los destacados, Así figura es. para la prensa santafesina. ¿Y dónde va a jugar Carlos Arrúa? Él estaba en Colón y lo sacaron, lo van a sacar. No, acabo de decir, si le llamó a Carlos Arrúa, si vos te vas con la ilusión en la Argentina, estuvo en Nacional, sacaron a Pedro Sarabia, que alternaba, buen jugador técnicamente, ¿y dónde va a ir? Esa es mi pregunta. El caso de Carlos Tiene que Arrúa, ser un... le transfirió Nacional, no sabemos si cobró un dinero Nacional, si se fue como jugador libre, se fueron todos los de Nacional, y ahora ocurre que al técnico no lo quiere. Entonces Carlos Arrúa, ¿a dónde va a ir? Es un desocupado más, hasta ahora, salvo que tenga una oferta. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. 13-9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. En el caso de Carlos Arrúa, veo que estaba con un desgarro en los gemelos, por eso no fue tenido en cuenta para este partido de Copa Argentina. Y también veo que Nacional en principio recurrió a FIFA para cobrar por el tema de Carlos Arrúa. Había una deuda, no sé si se pagó ahora en los últimos días, pero había una deuda de $200.000 de Santa Fe, de Colón Santa Fe hacia Nacional por el pase de Arrúa. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos a agosto off, descuentos del 30 hasta el 35%. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción, Cantabria S.A. Ahora el tema es con Arrúa, el libro de pases en la Argentina está abierto hasta el 31 de agosto. Sí. La fecha que se cierra. Después ya le quedan, o sea, prácticamente quedaría colgado. Debería buscar algún otro destino, pero se le va acabando el tiempo. O sea, es muy corto el tiempo para terminar negociando. Debería hacerlo ahora. Sí, o si no... O se queda definitivamente. Claro, si no, hay un acuerdo, no me tienen en cuenta, el contrato. Me quedo a cumplir mi contrato, no libera el cupo extranjero para que pueda ir un extranjero y se quedará hasta diciembre, sin jugar. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, Bracol 100% cueros, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Respaldo total. Un tema que estaba pensando después de escuchar a Jubero, porque en una parte fue claro con un mensaje, hay que decir, se generó en el ambiente de redes sociales de los hinchas como una idea de que Jubero más adelante podría volver a ser el técnico de Cerro si es que no camina lo de Gavilán. Y él sentenció hoy, fue claro que no va a ser así. Otro trabajo, veremos después qué pasa, si se cumple lo que dijo, pero en realidad hasta tiró la frase de que el proyecto en sí no va a tener sentido si él agarra la dirección técnica, como ya previendo que si
pase alguna de estas posibilidades, él no está dispuesto a agarrar bajo ningún punto de vista el equipo principal. Ahora, si hay cuestiones técnicas con Diego Gavilán, desde la dirección técnica digo que tiene que corregir. Eso de casi incluir a un sexto hombre extranjero, claro, sí, totalmente. El tema de las ventanas, los cambios, como que fue cometiendo ese tipo de errores para... Sí, habría que ver qué diálogo tiene entre ellos dos. A ver si Diego deja que él opine, porque muchas veces pasa eso, ¿no? ¿Qué va a venir a opinar vos de mí, de mi trabajo? O quizás está abierto para poder dialogar. Sí, en línea el señor Jorge Nirenberg, secretario general de Peñarol, siempre nos atiende gentilmente para hablar sobre la situación de Camilo Mayada, el ex Libertad que va a firmar con Peñarol. ¿Cómo está, señor Nirenberg? Buenas tardes, le saludamos de Radio Monumental de Asunción. Buenas tardes para todos ustedes, ¿cómo están? Todo bien por aquí, gracias por atendernos como siempre. Cuéntenos, ya se puede confirmar lo de Mayada, cerró contrato con Libertad y va a ser jugador de Peñarol. Bueno, eso es lo que ya está conversado y seguramente se cierre, digamos, se concrete y se firme, si no se puede hoy mismo, mañana más tardar. Pero bueno, la información que tenemos es que sí, que está todo acordado. ¿Por cuánto tiempo el contrato para Mayada en Peñarol? Creo que es hasta julio del 2025. Julio del 2025. Y en este caso, en la medida que nos pueda comentar, ¿Peñarol tuvo que pagar una rescisión a Libertad o el propio jugador se hizo cargo de rescindir el vínculo aquí en Paraguay? Esa información no la tengo todavía, porque bueno, estuvimos en otros temas también importantes, porque cierra el periodo de pases mañana, entonces bueno, estamos contra reloj viendo otras contrataciones o definir si ya con Mayada sería la última. Entonces la verdad que no tuve tiempo de entrar en los detalles del contrato en sí de Mayada y si esa rescisión se debe pagar o no, la verdad que no. Si te respondo eso te estaría mintiendo porque no tengo la información. Don Jorge, con relación a la duración de contrato, es un pro que se tiene allí dentro de la negociación, porque tengo entendido que Mayada va a percibir menos, pero a cambio un contrato más largo de lo que venía o de lo que le quedaba en Libertad. Sí, por lo general los jugadores que ya tienen una trayectoria y que han jugado mucho tiempo en el exterior y digamos si vuelven a Uruguay a jugar, por lo general pretenden un contrato relativamente más largo, o sea, 2 años o 3, y no por menos, ¿no? Por lo menos para decir, bueno, vuelve a Uruguay, está cerca de su familia, está en Peñarol, el club más grande del Uruguay, entonces por lo menos sabe que, digo, capaz que a veces dejan dinero de lado, pero bueno, está cerca de sus afectos, de su familia, y está en Peñarol, y bueno, una cosa compensa a la otra, y si después de eso tiene, digamos, buenas intenciones, ofertas del exterior, capaz que de vuelta sale al exterior, pero por lo menos quedarse 2 años para saber que, bueno, que va a percibir una cifra general de dinero en esos 2 años. Perfecto, don Jorge, le agradecemos mucho por este contacto, un gusto siempre charlar con usted aquí desde Paraguay. No, muchas gracias a ustedes, a las órdenes, y bueno, que tengan buenas tardes. Muchas gracias igualmente. Jorge Nirenberg, secretario general de Peñarol. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia Calidad Fapasa. A Carlos Barrúa le dijeron en Nacional. El mismo. Que era Leo. No, por favor. Le dijeron, o te envió también. Le dijeron, hay oferta. Y Carlos Arrua se quiso ir. No es que Nacional le dijo andate. Okay. Carlos Arrua personalmente tomó la decisión, dijo me quiero ir. Muy bien. ¿Qué pasó? Colón no pagó. Más todavía. Por eso Carlos Rolón no quiso ir ahí. Porque ahora lo sí. Buscó. Sí. ¿Se entendió? Ahora hay un hilo importante hay que unir. Sí, él tiene contrato con Nacional hasta el 2024. Sigue y si vuelve a Nacional.
por contrato, pero él se quiso ir, Carlos Barros. Sí, sí. Claro, y al no pagar, entonces vuelve a su club de origen y queda todo. Que son $200.000, dice la prensa. Sí, 200.000 es lo que está. Que debe Colón a Nacional. Hablando que no le pagó. Y que Nacional también ya recurrió a FIFA. Agosto se pone bueno. Aire acondicionado Split 12.000 BTU contado, 2.314.000 guaraníes, financiado con tarjetas de créditos de bancos aliados hasta 12 cuotas. Electro va mejorando tu calidad de vida. 17. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, en postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía, calidad al precio justo. Ojo de repaso de partidos. Inicia la fecha 7 el viernes con el duelo Olimpia ante Guaireña a las 19 en el Defensores. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo, socorro en Embú. Redes sociales San Justo Hierros. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubicec, o llámenos al 729-6060. Fleming 1319. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Ovejas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. El sábado 2 juegos, Guaraní Ameliano en Dos Bocas a las 17. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. 13-19. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. El sábado, Libertad Trinidense, 19:30 en Cancha de Libertad. Compra Fortina, etiqueta negra de 475 y 750 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y ganar gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortina, etiqueta negra, te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Regala sonrisa a los más pequeños en su día hasta el 17 de agosto. Con tus tarjetas de crédito Banco, 25% de ahorro pagando con QR en jugueterías, tiendas deportivas y más. Acumulás puntos, conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Decíamos Libertad Trinidense el sábado a las 19:30, el domingo Luqueño Cerro Porteño a las 17, estos serán en Encarnación. Por sus 63 años, Rumbo Sociedad de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguros de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo Sociedad de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El domingo, decíamos, en Encarnación, Luqueño Cerro Porteño a las 17. También el domingo, Nacional General Caballero será a las 19:30. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Corredor Ruta 8, 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994.
4. ATR con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. ¿Querés hacer el Día del Niño inolvidable? En Universo Electrodomésticos te presentamos las mejores opciones para regalar: juguetes, tablets, bicicletas y mucho más. Realiza tu compra al WhatsApp 09866320061. Financiación propia, primera cuota a los 30 días. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. El domingo 19:30 Nacional General Caballero. El lunes se cierra todo con Tacuaré de Resistencia a las 19. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida, y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Casa Central, San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. El lunes el juego Tacuaré Resistencia será a las 19 en Villa Elisa, en cancha de Sol de América. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota $269 o contado $19.990. Sportage, cuota $299 o contado $24.990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales: Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ya 22 de la intermedia, Recoleta, 12 de octubre, el viernes 14:30. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con tu préstamo Visión Hogar te regalamos seguro por un año, mínimos requisitos, tasas de 7,9% y cuotas de 1.092.000 guaraníes. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. El viernes San Lorenzo Independiente a las 19. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita ya tu tarjeta de crédito con más de 13 acuerdos vigentes para que disfrutes de sus beneficios. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Más de repaso de partidos. El sábado, Colegiales 2 de mayo, 10 de la mañana. Siempre hablando de la intermedia. Pastoreo Sol de América, el sábado 10 de la mañana. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, Duración Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. El domingo, Santaní Martín Ledesma, 10 de la mañana en Santaní. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Atención mamis y papis, hasta hoy 16 de agosto, 40% de descuento en todos los juguetes con cualquier medio de pago. En todos los locales de supermercados Stock.
Mega Farming llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal y mucho más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Más de repaso de partidos en la categoría intermedia, decíamos Santaní Martín Ledesma el domingo. También juegan el domingo Átila, 3 de febrero, 10 de la mañana. Una fiesta mágica y cargada de emociones para los más pequeños. Visita nuestro showroom sobre Boyani Músicos del Chaco este mes del niño con cada compra que realices de la línea de juguetes. Hasta el 31 de agosto estás ayudando a Aldeas SOS. Ayúdanos a generar miles de sonrisas, la gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Otro paraguayo más al fútbol de Argentina acaba de anunciar Arsenal de Sarandí. Bienvenido Alfredo Amarilla, volante procedente de Tacuarí, el de Rulos. Lo vincula hasta junio del 2024 con nuestra institución, así que Alfredo Amarilla es otro más que se suma al fútbol argentino Arsenal de Sarandí. ¿Vieron que pegar, que era medio Burketti? Volante central, exactamente. Habíamos hablado con él. Tiene que bajar un poquitito. El mismo que pela hasta acá. Tiene Morochón. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Los miércoles con Plus paga solo 1.000 guaraníes de delivery, así como escuchás, descarga la app desde App Store y Google Play. Plus, el super que más te conviene. 1328. Comes y parte acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicitar crédito con tasa preferencial del 18,5%. Hasta 72 meses de plazo. Comes y par, tu mejor opción. Alfredo, ¿te vas a la Arsenal? ¿Cómo te va, Alfredo? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, ya estoy por acá. ¿En dónde? ¿Ya está en la Argentina, veo? ¿Ya está firmado? ¿Ya firmaste? Ya firmaste. Con ellos, ya hoy firmé. Firmaste. ¿Cómo fue lo tuyo, Alfredo Amarilla, para ir a la Arsenal? ¿Cómo se dieron las cosas? Y ahí con mi representante me dio si había la posibilidad de salir y se dio lo de Arsenal y ahora hablando llegamos a un acuerdo y ahora estoy acá. ¿Cómo se entera el propio técnico Iván Almeida? Y le informan, creo que mi representante luego le informa y nada, él me dijo que va a ser una gran experiencia acá y que venga a dar mi máximo acá. Arsenal. ¿Y quién te representa, Alfredo? Regis Márquez. Ah, bueno, que también es gerenciador de Tacuarí. Entonces, un nuevo paso en tu carrera, Alfredo, ¿verdad? Sí, un nuevo paso, vamos a ver un fútbol diferente, como se dice, ¿verdad? Vamos a dar todo acá. Claro, la primera vez que salís del país, Alfredo. Primera vez que salgo del país. No, por eso te preguntaba, la primera vez. ¿Y un año de contrato? Sí, voy, un año de contrato. Y bueno, ¿qué te dijeron al llegar? ¿Cómo te presentaron? Contanos. Nada, y yo llegué el martes al mediodía. Me recibieron acá en el club, vine a mirar la instalación. Y al siguiente día ya me presenté con el grupo, ya entrené con el grupo. Y hoy a la mañana volví a entrenar. Y hoy después ya me avisaron que tenía que firmar nomás ya. Está bien, que sea con éxito, Alfredo. Vamos a seguir lo tuyo en Arsenal de Argentina. Gracias. Dale, muchísimas gracias, Arturo. Gracias, Alfredo Amarilla. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 3.000 millones en premios, el nuevo pozo misterioso, una Peugeot 2008, 150 millones, una Chevrolet Tracker, una Mazda CX-30 y 1.900 millones. CNTS por Emoy. 1331. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja. Decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma. 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. En Bristol aprovecha la semana de TV y celulares. Descuentos increíbles hasta agotar stock. Los mejores precios del país sin entrega inicial, 80 sucursales. Llámanos al 519 4000. Compra online. Bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti. El auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chorti. Creo que hace tiempo no hay tantos paraguayos en la Argentina como ahora. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya.
Paraguaya de Fútbol con el pacto de confianza NGO. Hoy tenemos partido Copa Paraguay, si reiteramos. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Hoy juegan Guaraní ante Valois Rivarola, el partido de primer turno a las 16 horas en Dos Bocas, mirando la lista de convocados de Guaraní, todos suplentes para enfrentar el día de hoy a Valois Rivarola. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Si te quedaste sin tu autito Ferrari, Shell te da la revancha por tiempo ilimitado por cargas de 50.000 guaraníes de cualquier combustible. Te llevas tu autito Ferrari o una batería. Encontrar las estaciones adheridas en las redes sociales de Shell. Shell, porque lo que cargas importa. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidar desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. El otro partido a las 18:30 en Tuyucuá juegan Libertad Sol de América. Con este duelo se va a cerrar esta ronda y después ya tendremos semana 14 de la Copa Paraguay. Después de eso ya tendremos armado el cuarto de octavo. Recordando que va a haber un parate también por eliminatorias cuando llegue ese momento. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Que no para ese campeonato de primera. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta. Un golazo. 13:33. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos, regala Bemyflores. Clan Sol de Laja, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clan Sol de Laboratorios Laja, nuestra calidad, su seguridad. Y Buenaventura Ferreira dirige interinamente a Guaraní. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubica en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Más de repaso a la intermedia el lunes, fecha 22, Carapeguá, 24 de septiembre, 14:30 en Carapeguá. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! 38 años pasaron sobre ruedas de Erimark. Y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimark, lo que la fábrica no te dio. Y se cierra todo con Rubio Ñu Fernando de la Mora el lunes próximo a las 19, fecha 22 de la intermedia. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y lac, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Hoy una delegación de la APF fue a Ciudad del Este para observar los trabajos encabezados por el vicepresidente Javier Díaz de Vivar, lo que tiene que ver con el césped, las gradas, el nuevo sistema lumínico, todo de cara al juego Paraguay-Perú, a jugarse el 7 de septiembre allí en Ciudad del Este. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganá en Slot del Sol, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida.
En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Así repaso de lo que tiene que ver con la intermedia del fin de semana. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo. Unisal. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto, descuentos del 30% hasta el 35%. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Doctor Víctor Ido Llaga, Asunción. 1337. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de ya los Andes. Ya están los precios de las entradas para la vuelta. Olimpia Fluminense. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Respaldo total. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre. De venta libre en farmacia calidad Papasa. La liquidación más grande del país está de regreso. La Liquiban de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales, donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 1338. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sí, ya comenzando a hacer el seguimiento a Fluminense en cuanto al plantel. Veo un reporte que hoy sube Globo de qué pasó con Ganso. Dice el comentario, fue el jugador más influyente tiempo atrás, pero dejó de brillar. Y eso genera preocupación en la torcida y también en el análisis periodístico que hacen de Fluminense. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Contacte al 236-3000 y descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Yuar, ama como 1339. vos. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cementos Valle Mi, San Justo Hierros. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro Ñembe. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Agradecemos a Tigo por la cortesía. Tenemos a Chiqui Arce y tenemos a Jubero. La vuelta de Niel Rivas en Cerro. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. 1340. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande el mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probar los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Compra Fortine etiqueta negra de 475 y 750 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y ganar gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas de telefonía. Fortine etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Amarilla al Arsenal. Arsenal de Sarandí, Alfredo Amarilla. El de Tacuarí.
Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claugol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claugol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Es momento de ir visualizando un descanso con Bancoop. Tenés hasta 18 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito. Acumulás puntos. Conoce más en bancoop.com.py. Bancoop, un banco para todos. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Aparte de cumpleaños de Roque Santa Cruz, hoy es cumpleaños de Dante López, de Lucho Cáceres y de Roque Cudillo. Sí, le deseamos a Roque esta mañana el triplete, ya esta mañana está con banda de músicos, esta mañana en el bloque. Saludos al querido Roque. Tenemos a Chiqui Arce con gentileza Tigo Sport, el presidente de Olimpia, y tenemos a Jubero. Sí. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hoy, ya he peleado ya. ¡Bien, mamá! ¿Cuándo no? ¡Roque! ¿Cuándo no? ¡Roque! ¡Ich Roque! ¡Ich Roque! ¡Roque! ¡Roque! ¡La máquina! ¡La máquina! Bueno, está concentrado para el partido de Roque Santa Cruz. Tenemos a Chiqui Arce, gentileza Tigo por Jubero, NPI, tema Daniel Riva, que está ya practicando con el plantel de Primera en Cerro. Seguro va a jugar un equipo parecido, no igual, pero parecido al que jugó contra Guaraní, ¿verdad? Chiqui, te quiero llevar por el tema de Alan Cano. Alan Cano es un gran proyecto que tiene el Olimpia, ¿no? Sí, yo creo que estás muy cerca de ser una realidad, no, al menos por poco tiempo que lo conocemos, lo que más... existe mucho eso en el ambiente del vestuario, cuando los más grandes ahí te hablan de un mismo jugador, hay que parar la oreja, ¿verdad? No había pasado eso en Cerro, me acuerdo muy bien con Alexis cuando iba a jugar hacer su primer entrenamiento, y los mangos así estaban viendo el de afuera y hablando de él, ¿verdad? Es la misma sensación que tenemos con Alan. Hoy tenemos solo dos dentro de la exigencia. El otro es Pablo Rivero, que es un mediocampista, un volante, que todavía no lo usamos, y ahora desde hoy estamos alzando uno de categoría más que vimos en ese entrenamiento que te dije, para tener 3 ahí como mínimo y no sufrir ningún tipo de dificultad y a las apuradas alzar a alguien sí que esté acostumbrado ahí al día a día, ¿verdad? Y sí, él está, así como dije, para el clásico. El clásico especialmente jugó por características, porque necesitábamos a alguien como él, por eso jugó de delantero, de segundo punta, que sabe hacerlo también. Pero donde creo que se maneja mejor es jugando de extremo por izquierda, ¿verdad? No tiene miedo, encara. Pero acá sí, ponemos una comparación así. Es un Romeo Benítez grande, ¿verdad? Y de esa característica. Yo no lo conozco a Romeo día a día, pero Romeo es alguien que uno lo ve y te parece que te va a encarar siempre, ¿verdad? Sí, que no se achica. Ahora te quiero llevar al juego de Fluminense, porque sabemos que el tiempo es corto y que nos toca charlar con vos, profe. ¿Qué tanto puede cambiar Fluminense y Flamengo? Indudablemente son planteles distintos, pero digo, por la instancia, es cuartos de final. Olimpia ya mostró, ya dio un mensaje no solamente a Brasil, sino al continente, mostrando un poco su historia, pero mostrando más que nada su actualidad, dejando fuera a Flamengo, plantándose bien en el Maracaná y dejando los puntos y goles en Asunción. ¿Cómo imaginás que se puede llegar a presentar este partido ante Fluminense, profe? Y hay que preparar el corazón otra vez, que va a ser tanto cuanto más duro como contra Flamengo, con características diferentes. Es un equipo trabajado un poco de manera distinta, pero con algunas cuestiones parecidas. O sea, hacen movimientos que Flamengo hace en otros sectores, tiene más especialistas del medio para adelante, qué sé yo, Arias, Cano por afuera, Arias, Keno por afuera, Cano, el Cano que nosotros conocemos, que es un goleador excepcional, desde que se fue de aquí ha convertido goles por todos lados, especialmente en Brasil. Y el entrenador es muy capaz, es muy
inteligente, es medio loquillo a veces, ¿verdad? Que hace cosas a su equipo, cosas así muy diferentes, especialmente en las salidas y demás. Pero es alguien que yo al menos vengo viendo hace mucho tiempo, justo hasta cuando estábamos sin trabajar había hablado con un compañero mío que quería ir a visitarlo para hablar con él, y después justo comenzamos a trabajar, ¿verdad? Pero vamos a estar a tono, eso sin duda. Ya imaginamos, ya lo fuimos a ver en vivo también este último partido que jugaron con Gremio, así como hicimos con Flamengo, aquel partido contra Atlético Mineiro. Yo tengo muchos compañeros y mucha gente con la que puedo recabar información más fina, ya estamos haciendo eso, igual que hicimos contra Flamengo, o sea, vamos a usar todo eso y al final definir allá antes de viajar ya la estrategia, porque allá ya llegamos y solo el recreativo y seguro los hombres para poder sacar un buen resultado allá y venir como la vez pasada a definir acá en el estadio. Y seguramente pasa mucho también por el convencimiento, ¿no, Chiqui? Digo, yo creo que incluso Flamengo tiene más que Fluminense, entonces también hay seguramente un convencimiento por parte del plantel, después de lo que se hizo contra Flamengo, de seguir por esa misma línea de juego. Yo creo, o sea, hay que ver bien ahí para estar de acuerdo con lo que decía, en qué tiene más, o sea, tiene más nombres, sí, individualidades. A la vista tiene más individualidades del medio para adelante, pero sí. Este es un equipo hiper trabajado, dicho sea paso, Fernando fue nombrado ser técnico de la selección brasilera, entonces algo ha de saber el tipo, ¿no? No, claro. Aparte, cuando un equipo está ahí en cuartos de final, así como Olimpia, digo, la vara de los niveles también se va siempre para arriba y ya entramos en una etapa donde todos los que están allí, entre los 8 mejores, son todos candidatos. Sí, así mismo. Después hay detalles que siempre tenemos que estar atentos y saber jugar con ellos y pueden significar el paso a semifinales. ¿Te da tranquilidad tener muchas variantes, hablando desde el medio sector hacia adelante, para poder utilizar lo que a vos te parezca de acuerdo al rival y a instancia del partido? Yo creo que hoy tenemos más variantes del medio para atrás, del medio para adelante. Cuando Derli vuelva tendremos opciones diferentes, digámosle, y yo creo que dentro de, qué sé yo, difícil ponerle días, pero 1 o 2 semanas ya estaremos completos, porque Lucho Cáceres también, ya Luis está muy cerca de entrenar normal, que es el último que nos sobraría en el departamento médico, y ahí sí estaremos completos para poder atropellar en las 2 competencias, si Dios permite. Seguimos hasta el final, después tendremos estas fechas FIFA también, en donde seguramente habrá algunas semanas completas en donde vamos a poder incluir más de lo que queremos con ellos en algunas facetas, especialmente con la pelota en el poder. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Arrancamos la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño con el profesor Fernando Jubero. Arrancamos con la ronda de preguntas. Dentro de todo ese marco, desde tu rol, desde tu cargo, ¿cuál es el relacionamiento cuerpo técnico principal y futbolistas del plantel principal, que obviamente es como el techo de todo eso? Y además hablabas de una línea en común para todas las áreas. ¿Eso es algo ya internamente dialogado, establecido, queda por hacerlo? ¿Y cuál es la interrelación de esas áreas con el cargo o la gerencia que hoy estás llevando adelante? Bueno, a ver, me parece 4 preguntas ahí. Bueno, la primera, el relacionamiento, bueno, es de comunicación constante, fluida, como he dicho al principio, tanto con el cuerpo técnico como con jugadores. Yo asisto diariamente, pero siempre intento tener un rol más de observador, pero con el cuerpo técnico sí que tengo un trato más cercano. Como te digo, hace 3 semanas recién que he aterrizado, 3 semanas y un poquito más, y bueno, recién estamos construyendo, y todo este tiempo, como decía, sobre todo lo he invertido sobre todo en conocer el Cerro desde dentro, desde una perspectiva más global, que no es la del entrenador, sino una perspectiva más global. Después estamos en proceso de construcción de todo este proceso. No te voy a decir que ya está realizado el proceso, hay muchas cosas en las que en este corto tiempo ya se ha avanzado, pero yo la verdad que en este corto tiempo estoy muy contento de todo lo que hemos hecho, y obviamente
al final lo que tiene que primar por encima de todo es el proyecto deportivo del club. Entonces todas las áreas, todos los profesionales tienen que estar alineados en ese sentido. Y obviamente yo te he comentado el tema de comisión directiva, de jugadores, de cuerpo técnico, pero obviamente yo estoy hablando con todos los profesionales del club, con toda la gente del staff, tengo reportes diarios de todo lo que sucede, todas las situaciones, y obviamente necesito esa información porque al final después tenemos que tener sobre todo la visión completa de la situación, ¿no? Y para eso es muy importante el trabajo de cada uno. Obviamente estamos ordenando todos esos aspectos, es una cosa que no se hace de hoy para mañana, necesitamos tiempo, pero bueno, creo que hemos avanzado muchísimo. Y bueno, lo importante es tener claro qué es lo que queremos ser y qué somos hoy. Entonces, en ese camino que tenemos por recorrer, bueno, lo importante es no desviarse del camino y que la parte emocional o del corto plazo de cada fin de semana no nos aleje de nuestro objetivo, que es todo esto de lo que te he estado comentando. Lo vemos muy de cerca del plantel, profe, en los entrenamientos, hablando también con Julio. ¿Cómo lo está sintiendo a Diego Gavilán ya hoy siendo el entrenador principal? Y si de todos los partidos que le tocó observar, de todas las divisiones menores donde estuvo presente, hoy en Cerro no hay preocupación, por ejemplo, este fin de semana, la ausencia en cuanto a centrales, la necesidad también. En ese sentido, ¿cómo van las cosas, profe? Y si habrían cambios también en cuanto a las divisiones menores en Cerro. Bueno, nosotros, como te digo, el contacto es diario y permanente. Obviamente, al final, el plantel principal es la punta del iceberg, ¿no? Es lo que todo el mundo o la mayoría ve, pero no podemos perder de vista el trabajo integral que se realiza en el club. A Diego lo veo muy comprometido, muy concentrado en el día a día. La verdad que a día de hoy lleva 15 entrenamientos, lleva 4 partidos, 1 de Copa y 3 del torneo local, pero está empezando un poco esa continuidad en el trabajo y bueno, la verdad que está tranquilo, intentando sacar lo mejor del plantel. Y bueno, tenemos que seguir trabajando. Como te digo, antes del último partido había realizado 13 entrenamientos y de los cuales tuvimos una semana con 3 partidos, con la cual cosa todavía no ha habido un volumen importante de entrenamientos, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que bueno, el trabajo está siendo muy bueno. Yo sigo el día a día, tiene un excelente cuerpo técnico, está trabajando muy bien, conmigo hay una comunicación constante. Yo estoy a disposición para lo que él necesite, obviamente ser el que siempre decide todo lo que se refiere a entrenamientos y partidos, pero bueno, y sabemos que, como te decía al principio, van a darse circunstancias durante el campeonato en forma de lesiones, en forma de sanciones y bueno, él es un gran conocedor del club, de la idiosincrasia del club, de los jugadores de la casa, con muchos lleva ya 3 años trabajando en el club. Entonces siempre decimos lo mismo, ¿no? Que los jugadores se tienen que preparar para cuando les llegue la oportunidad y bueno, sabemos que han habido situaciones este fin de semana que nos van a hacer que seguramente Diego tenga que tomar algunas decisiones, pero bueno, son jugadores que están en el plantel y tienen que estar preparados para cuando el técnico decida que tienen que participar. A tu llegada, profe, te encontraste con una atmósfera en la cual fueron separados 5 futbolistas. Ya 4 han rescindido contrato. No sé si usted tuvo alguna opinión al respecto de si estuvo mal, si estuvo bien, o era netamente acatar a su llegada las decisiones y trabajar en pos de lo que venía. Ahora, ¿cómo está la situación de Daniel Rivas, un jugador canterano del club, que también está en esa misma tesitura, aguardando definir su situación y mientras tanto entrenando fuera de lo que es el plantel principal de Cerro? Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, recién yo acababa de aterrizar y la verdad que tampoco podía emitir una opinión porque recién acababa de aterrizar y era una decisión que ya estaba tomada y bueno, yo creo que al final en la vida también es importante para poder argumentar las cosas, pues bueno, conocer en profundidad las situaciones, ¿no? Respecto a lo segundo, a Daniel Rivas,
bueno, Gavilán ha pedido para que estaba trabajando con la reserva, ha pedido, me comunicó que quería reincorporar a Daniel Rivas al plantel principal. Se ha comunicado a la comisión directiva y la comisión directiva ha aceptado, como tú dices, es un jugador de la casa y bueno, a partir de hoy ya ha trabajado de forma normal con el grupo, así que bueno, en ese sentido Daniel Rivas ya forma parte del plantel principal a todos los efectos desde el día de hoy. Acerca de esos jugadores que en su momento fueron separados, porque es la primera vez que se toca puntualmente sobre ese tema, puntualmente, ¿cuál fue el error de ellos de desprenderse de toda la defensa titular que usted recibió en cuanto a información, hasta donde pueda mencionar obviamente, y saber si están al tanto de dos ofertas que podrían llegar o ya llegaron por Damián Bobadilla y por Pica Lucena para el fútbol argentino? Sí, respecto a la primera pregunta, es que, como te digo, era una situación que ya estaba gestada en el club. Yo aterricé ya con los jugadores, ya estaban apartados, por lo tanto tampoco puedo, fue una decisión del club y tampoco puedo añadir mucha cosa porque acaba de aterrizar. Entonces, lo que te digo, primero tenemos que interiorizarnos de lo que pasa y bueno, ver cómo evolucionan las cosas y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, emitir una opinión argumentada, ¿no? Hoy tengo un poquito más de información, es un tema ya que está cerrado por lo que se refiere al club, con la incorporación de Daniel Rivas al plantel principal. Y respecto a la segunda pregunta, tengo conocimiento de la primera propuesta, de lo de Damián, de Bobadilla, no de Pica. Sé que hay rumores, pero no hay nada oficial, por lo menos que me haya llegado a mí. Así que bueno, vamos a ver, al final es una decisión que bueno, si se llega a un acuerdo, pues bueno, se tirará adelante, pero vamos a ver, en estos momentos no hay ni un avance no hay un avance hacia adelante. Pica, como te digo, no tengo ninguna información oficial, y de Damián Bobadilla sé que hay algo, pero bueno, sé que no se está llegando a un acuerdo, así que bueno, en ese punto nos encontramos en ese sentido. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto